A continuación, el señor Julián David Riátiga Ibáñez, abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho de los Negocios Internacionales de la Universidad de los Andes, máster en Propiedad Industrial, Intelectual Competencia y Nuevas Tecnologías de la Universidad Rey Juan Carlos. Ha participado como becario en varios cursos de formación de propiedad intelectual dirigidos por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y en los cursos virtuales dirigidos por la Dirección Nacional de Derecho de Autor, formando parte del grupo de actualización y elaboración de contenidos de estos últimos. Profesionalmente en el sector privado se ha destacado por su exitoso desempeño en reconocidas firmas locales e internacionales de abogados como consultor, asesor e investigador jurídico. Actualmente se desempeña el cargo de subdirector técnico de capacitación, investigación y desarrollo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. En el ámbito académico se desempeña como profesor de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana y como investigador activo, siendo autor y coautor de numerosos documentos jurídicos de investigación en materias del derecho comercial internacional y de la propiedad intelectual. Él nos vendrá a dar el tema el derecho de autor como aliado de los empresarios del sector de software y TI, alcance, beneficios y oportunidades. Démosle una bienvenida. Bien, buenos días a todos. Bueno, lo primero, por supuesto, agradecer al PTP por esta interesante alianza y, por supuesto, también a ustedes, bueno, al PTP y todo su equipo, que de verdad esto ha sido un trabajo conjunto para poderles presentar un seminario que se adapta a sus necesidades y espero que así sea, y al final de las jornadas espero que ustedes nos puedan retroalimentar y dar pues de pronto algunas indicaciones o sugerencias respecto a próximos seminarios. Ese es el objeto, este seminario es de ustedes. Por supuesto, entonces, en ese orden de ideas, agradecerles a todos ustedes por su presencia, quienes nos acompañan en streaming, por supuesto, también. Y yo sí, digamos, bueno, ya empezamos la parte del eje temático con esta charla, que es un poquito, pues, una de las charlas un poquito más largas, pero yo sí quiero, por favor, intervengan, de ser posible. Si no entienden algo o yo no lo explico de manera correcta, ustedes sienten que de pronto tienen algún vacío sobre algún tema, por favor pregúntenme, siéntanse en libertad, apropiense de este seminario es de ustedes, que esto no se vuelve una cátedra, sino todo lo contrario. Yo voy a intentar ser lo más didáctico posible, voy a poner ejemplos, voy a aterrizar los conceptos a casos reales y prácticos. No obstante, insisto, el valor agregado de este tipo de encuentros y seminarios es que ustedes participen y podamos retroalimentar y aprovechar los escenarios tanto de las conferencias como de los coffee break y networking que vamos a hacer. Entonces, por favor, siéntanse en toda libertad de apropiarse de este seminario que es de ustedes. Bien, en ese orden de ideas, bueno, esta es la charla inicial respecto de al alcance, los beneficios y oportunidades que tiene el derecho de autor en el sector. ¿En cuál sector? En el sector software y TI. Así entonces, esta es la agenda que les propongo abarcar en esta sesión, y les voy a comentar un poco sobre el marco legal. Vamos a ver qué es la propiedad intelectual, a qué hacemos referencia. Vamos a ver cuáles son las diferencias del derecho de autor con la propiedad industrial. Vamos a ver qué se protege respecto del software cuando hablamos de derecho de autor. También vamos a hablar en concreto del régimen de derecho de autor, ya concentrándonos para que ustedes puedan ver justamente los beneficios y alcances de esta materia. Y finalmente vamos a adelantar un tema de limitaciones y excepciones al derecho de autor, en específico del software. Esa es la agenda que espero sea de gran provecho para todos ustedes. Bueno, en ese orden de ideas, este slide es súper pesado, tiene mucho texto, y más allá, es el marco legal del derecho de autor. Me permití extraer, digamos, las normas más relevantes en esta materia, en derecho de autor, relacionadas con el software y servicios de TI, que en nuestra legislación nacional tenemos a nivel comunitario y a nivel internacional, ¿de acuerdo? Pero más allá de que ustedes, igual esta presentación también yo se las puedo remitir después, pero más allá de que nos aprendamos, no pretendo que se las aprendan de memoria, pero más allá, lo que sí pretendo es lo siguiente, y es que ustedes vean
y esto es una realidad, yo creo que de manera intuitiva lo sabemos todos y más en este sector, que el marco legal, y lo debemos saber ya, tenerlo con suficiente claridad, es que este marco legal tiene tres perspectivas importantes, y es, tenemos normas a nivel nacional, normas a nivel comunitario y normas a nivel, digamos, macro o internacional. ¿Y qué es esto o qué es lo que de manera tácita ya sabemos? Y es que todos los servicios relacionados con el software y con el TI tienen un alcance global. No nos digamos mentiras. Aquí, claro, por supuesto queremos impulsar la industria nacional, a eso le apostamos, a eso le apuesta el PTP, para eso estamos acá, pero es claro que ustedes y todos los servicios que ustedes van a proveer o esperan comercializar en el mercado no van a tener o no esperan que tenga un impacto nacional. Ni ustedes quieren llegar a todo el mundo, quieren que sus clientes sean de cualquier parte del mundo, ¿de acuerdo? Y es por ello que existen normas de carácter no solo nacional, sino comunitario, y por supuesto a nivel internacional, que no tienen objeto distinto a intentar armonizar las legislaciones de todos los países miembros de diferentes organizaciones. Ahorita les voy a comentar un poco más sobre eso, pero tienen el objeto de armonizar, es decir, de brindar unos principios o unos mínimos que todos los países deben, digamos, comprometerse en hacer cumplir en sus jurisdicciones y que protejan, digamos, de alguna manera el software o los servicios relacionados con estas industrias en cada país, con independencia de que la norma nacional sea diferente en Colombia que en Estados Unidos o en Colombia que en España, etcétera. Eso es irrelevante porque ustedes van a trabajar con los mínimos, ustedes van a tener la seguridad de que mínimo van a tener X tiempo de protección o mínimo tienen el alcance de los derechos, va a ser, ya vamos para allá. No sé cómo vamos a manejar el tema de preguntas, no sé si de pronto, pero bueno, o mínimo unos ciertos criterios de protección. Tenemos una pregunta, me encanta, maravilloso. Buenos días, su nombre y la pregunta, por favor. Mi nombre es Luz Arevalo. Listo, buenísimo. Mi nombre es Luz Arevalo. Buenos días, Luz, cuénteme. ¿Cómo está, doctor? En las normas nacionales no veo la ley 599 del 2000. Bueno, ¿y cuál es su preocupación respecto de esa ley? Pues que no aparece allí, porque, o sea, siendo tan importante. Bueno. Eso simplemente, como lo decía, mi objeto no es mencionar todas las leyes, obviamente se me quedan muchas por fuera, gracias por la intervención, y muy pertinente. O sea, de hecho, las que luego encuadro acá no son todas las que están en este slide, en el slide anterior. No obstante... A veces la importancia es por lo que encierra el artículo 270 y el 271. El 271 refiere a los sí. patrimonial. Sí. Bueno, lo que pasa es que usted me está hablando ya del ámbito penal y de ciertas perspectivas que vamos a ver. Hago un paréntesis. Luz hace referencia a otras normas que yo no he mencionado acá, que podría mencionar una serie de códigos. Ella hace referencia a la ley penal, y lo que sucede, lo vamos a ver más adelante en infracciones, va a haber un tema específico en infracciones. En el tema penal, efectivamente, 270, 271, 272 del Código Penal establecen unos tipos penales o delitos relacionados con el derecho de autor, pero también le señalo o complemento su intervención. Esos son respecto a delitos cuyo donde se busca proteger los derechos de autor, pues el objeto de protección ahí sería el derecho de autor de su perspectiva moral o patrimonial. Esto es mucho más adelante, pues digamos es más profundo, pero también respecto al software se puede ver los tipos penales respecto a otros bienes jurídicos tutelados. Entonces digamos, lo vamos a ver, pero digamos, por eso digamos este criterio es más subjetivo respecto de lo que yo consideré de manera inicial, cuáles serían las normas que uno debería tener por lo menos en la cabeza y que vamos a desarrollar por supuesto en todas las sesiones. Entonces digamos, muchas gracias por esa intervención. Muchas gracias, Luz. Tenemos... Antes de continuar, Julián, disculpe, para quienes nos acompañan vía streaming también pueden enviar sus preguntas a través del chat, y que quisiera hacer claridad para quienes están presentes y también quienes nos acompañan a través de la página del PTP, que tanto la presentación de Julián como la presentación de Jennifer y las presentaciones que se van a ir dando durante el seminario van a estar todas cargadas en la página web del PTP. Estupendo. Tenemos una pregunta acá y avanzamos. Buenos días, su nombre. Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Camilo Montañez. Camilo, cuéntame. Mi pregunta es, yo me imagino que lo vamos a ver más adelante, sí. Pero pues como tiene que ver con el aspecto legal, estas leyes le ocurren a uno porque digamos que uno como empresa, cuando firma un contrato con una compañía, por ejemplo cuando le ofrece software o una aplicación,
parte de esos derechos, digamos, la empresa siempre, y generalmente las empresas grandes van a tratar de cómo proteger muchas cosas de ellos, y si en el contrato que uno firmó tuvieron alguna irregularidad basada en estas leyes lo pueden proteger a uno como el propietario de la obra intelectual. Ok, Camilo, ¿verdad? Sí. Bueno, me encanta que participen desde una, me cogieron desde el primer slide a preguntar, y eso está muy bien. Sí, en efecto, eso es una charla, de hecho esa la voy a dar yo también, y es la charla 3, aspectos contractuales. Voy a tocar el tema, sobre todo me voy a enfocar en las diferencias de cesión y licencias, todo el tema de transferencia, y ahí vamos a tocar, digamos, no le respondo ya porque ahí vamos a tocar en suficientemente, esos temas, justamente como que deberían tener algunas recomendaciones desde el punto de vista legal, como ustedes empresarios, respecto de los contratos que realizan, que deberían tener, cuáles son las cláusulas tipo, que de eso vamos a charlar en extenso en esa charla. Entonces, digamos, claro que sí le voy a dar los tips y vamos a tocar esos temas contractuales, por supuesto. Bueno, retomando aquí el tema del marco legal, y lo que les estaba diciendo aquí, que no nos podemos decir mentiras, el impacto que ustedes quieren llegar, y con esta pregunta, por ejemplo, de Camilo, es totalmente al lugar, y es el impacto de ustedes y de sus servicios son de carácter global. O sea, esta industria, más que ninguna otra yo pensaría, tiene un carácter absolutamente global, y por eso, y a lo que voy, es que debemos tener siempre, y ustedes deben conocer, de momento como también nos adelantaba Luz, existen más, eso es un criterio, digamos, totalmente subjetivo, respecto de, pero yo les doy un pincelazo, ¿ya que voy? Convenios y tratados internacionales. Hay una organización que se llama la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ¿de acuerdo? Esa organización se encarga de administrar esos convenios y unos tratados. También está la OMC, la Organización Mundial del Comercio, respecto a algunos tratados que tocan el tema de derecho de autor, que busca que los países miembros de estas organizaciones, como les decía, armonicen o tengan unos principios mínimos, unos criterios mínimos de protección en sus legislaciones nacionales, que desarrollen a nivel nacional como quieran, pero que garanticen unos mínimos, ¿de acuerdo? Vamos a ver más adelante, pues, un poco el tema internacional. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una particular condición como Colombia, como Estado colombiano, y es que nosotros somos miembros de la Comunidad Andina de Naciones, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de esto? Lo señalaba nuestra directora general, la doctora Carolina Romero, en su intervención respecto de la decisión andina. La decisión andina que hace referencia a la decisión andina 351 del 93, que es clave. ¿Y por qué la nombro? Y es así, es transversal a todo, y es porque, no tienen por qué saberlo, pero se los digo, esto se aplica de manera preferente, esta decisión se aplica de manera preferente a la legislación nacional, sin necesidad de que haya un tratado de ratificación, pues una ratificación por parte del Congreso de la República, como si ocurre con los convenios y tratados internacionales. Esta decisión andina tiene aplicación inmediata, y es del 93, y desde el 93 no se ha actualizado, y digamos de momento no se ha requerido una actualización en temas de, aunque fue el 93, ¿cuándo nace el Internet? Ustedes que son del sector. Desde el 80. No, comercialmente. 90. Como 96 más o menos. O antecitos. Pues bien, esta ley es del 93. Ustedes me dirán, ¿y cómo se atreve a decir que no está desactualizada? Bueno, pues porque tiene una particular condición. El legislador andino optó por hacer regulaciones y este tipo de armonizaciones. La técnica legislativa utilizada, lo vamos a ver más adelante, utilizó, digamos, expresiones o un lenguaje tipo de, por ejemplo, aquellas respecto a las fijaciones de las obras, dijo que puede hacer a través de cualquier método conocido o por conocer, por ejemplo. Ese tipo de lenguaje no existe a nivel nacional, sino solo a nivel comunitario, pero da la puerta abierta a que lo que surja. Obviamente ahí el legislador andino jamás se imaginó que íbamos a tener un teléfono lleno de aplicaciones, no se imaginó Twitter, no se imaginó Instagram, no se imaginó Facebook, no se imaginó el streaming, ni la cantidad de maravillas que podemos hacer con el software, o que ustedes pueden hacer con el software. Pero entonces ya está ahí, y esa decisión en sus artículos, ya vamos a ver cuáles son, regula el sistema, pues algunos temas de software que vamos a ver más adelante, pero la importancia de esto es que esto aplica respecto a los países miembros de la Comunidad Andina, y en Colombia, como es miembro, tiene una aplicación inmediata. Esto es importante porque no hay no hay rectificación nacional, simplemente existe la decisión y se aplica, punto, ¿de acuerdo? Y finalmente la norma nacional, pues existen varias leyes, ya los mencionamos también antes,
pero aquí lo que hacemos referencia es la ley 23, esa es la ley transversal de derecho de autor a nivel nacional. La ley 44, bueno, toca unos temas, reforma la ley 23 y toca unos temas adicionales de registro. El decreto 1066, ese es la dirección, paréntesis, la Dirección Nacional de Derecho de Autor hace parte del Ministerio del Interior, ese es nuestro sector. Y el decreto 1066 del 2015, lo que sucede es que es un decreto compilatorio de todas las normas del interior. Si ustedes consultan esto, van a encontrar normas de toda clase. Dentro de ellas, algunas de derecho de autor, porque es un decreto compilatorio. Pero finalmente hay una ley importantísima, recién salida. Es la ley 1915 del 2018. Esta ley es de este año. Toca algunos temas muy interesantes que van a tener total incidencia en el sector de ustedes. Trae unas limitaciones interesantes, habla sobre medidas tecnológicas de protección y ciertos aspectos que tocan mucho el sector de ustedes. Con lo cual sí deberían tener por lo menos eso. Que ya existe un régimen, por ejemplo, en derecho de autor que toca el tema de ustedes, que eso también va a ser tema de este seminario, que son las medidas tecnológicas de protección y cuál es su tratamiento en el derecho de autor. Pero bien, ese es el marco legal y recuerden que aquí la importancia es que se queden claros con el panorama de que existen normas nacionales y todas se aplican, ¿de acuerdo? Entonces tienen que tener eso presente. Bien, ahora sí, vamos desde la generalidad hasta lo particular. ¿Qué es la propiedad intelectual? Bien, en Colombia la propiedad intelectual, y esto pues es muy didáctico el tema, es solo en Colombia, estamos hablando de Colombia. Está conformado por 3 áreas del derecho, ¿de acuerdo? Que van a ser el derecho de autor y los derechos conexos, la propiedad industrial y las variedades vegetales. Todo ello es lo que se conoce como el sistema de propiedad intelectual. A ustedes en particular dentro del sector industria les toca de manera, digamos, en alguna medida indirectamente la propiedad industrial, pero les toca directamente el derecho de autor. ¿De acuerdo? Por eso es este seminario. Entonces vamos a ver las diferencias, nos vamos a concentrar ahorita unas diferencias generales para que ustedes vean el panorama global, pero vamos a ir acotando, ¿de acuerdo? Este es el sistema de propiedad intelectual en Colombia. Bien, esto es lo que les acabo de decir, que está, bueno, ¿por qué se llama sistema de propiedad intelectual o por qué hablamos de un sistema de propiedad intelectual y por qué reúne esas 3 áreas? Básicamente porque ese sistema hace referencia a las creaciones del intelecto humano, cualquiera que ellas sean. Es muy amplio el tema. Son creaciones del intelecto humano. Ese es el punto común de las 3. El tratamiento es diferente, las creaciones van a ser diferentes, vamos a ver eso más adelante, pero todas tienen en común que son creaciones del intelecto humano. ¿De acuerdo? Ahí, bueno, al final les pongo que todo surge ahí del tema del convenio de Berna y del convenio de París, que es de propiedad industrial, y el convenio de Berna para protección de obras. Ese OLA que dice ahí son obras literarias y artísticas de 1886. Colombia es miembro de todos los tratados de la OMPI, casi todos, pero de todos los que vamos a tocar aquí sí es miembro, y son administrados por la OMPI, que es esta organización internacional con sede en Ginebra, Suiza. Bien, ahora sí, bueno, vamos al concreto, ya mucho tema abstracto, vamos a concretizar y vamos a ver las diferencias de estas áreas de manera muy concreta. Este slide tiene básicamente las 3 áreas y de manera muy concreta cuáles son las diferencias respecto, en un primer nivel, el objeto de protección, un segundo nivel sería el sujeto y el tercer nivel sería la autoridad nacional, la autoridad competente a nivel nacional. Bien, ahí ya dicen, después de este slide, dicen sí, son 3 cosas diferentes. En ese orden de ideas, el objeto de protección es el derecho de autor. Ojo, aquí hago un paréntesis. El área es derecho de autor y derechos conexos, es decir, que esta área tiene 2 subáreas, o se divide en 2. Pero nosotros vamos a tocar por temas del incidente respecto de ustedes como empresarios de software. Ustedes lo que les toca es directamente el derecho de autor, no vamos a tocar derechos conexos. No obstante, si quieren luego hablar de eso, lo podemos tratar. Entonces, derecho de autor, el objeto de protección son las obras artísticas, científicas y literarias. Vamos a ver qué es eso, por qué el software está ahí y cómo está ahí. ¿De acuerdo? La propiedad industrial, el objeto de protección son 2 de manera general. Los signos distintivos, entiéndase marcas, y las nuevas creaciones, ahí entiéndase de manera general patentes o modelos de utilidad, pero patentes. ¿De acuerdo? Las variedades vegetales
la tercera área del sistema colombiano, el objeto de protección se llama variedad vegetal. ¿Qué es una variedad vegetal? De manera muy general les explico. Imagínense que ustedes hacen parte del sector agropecuario y ustedes logran generar una semilla respecto del cultivo, por ejemplo, de rosas o de papa, dependiendo, que digamos hace que la rosa, si son floricultores, hace que esta rosa después de corte no se dañe o pues no, digamos, deje de ser comerciable, viablemente comercial después de 15 días, sino que ustedes logran desarrollar una semilla que puede durar un mes después de corte. Eso es absolutamente interesante porque les permitiría llegar a Rusia, por ejemplo, después de corte, mandarlas, etcétera, con la semilla. Pero bueno, eso son variedades vegetales que no los toca a ustedes directamente, pero eso es una variedad vegetal, de manera muy, muy general. El segundo nivel son los sujetos. En derecho de autor, ese creador de la obra, que aquí vamos a dar, les voy a pedir que confíen en mí una parte de buena fe, sería, digamos, el software, ya vamos a ver por qué. Los autores serían esos creadores o esos desarrolladores de software, ¿de acuerdo? Sería considerado autor. Claro, esto se complica. ¿Qué pasa si hay un contrato? ¿Qué pasa si no sé qué? ¿Qué pasa si él me pagó? Todo eso lo vamos a ver. Propiedad industrial, cuando hablamos de signos distintivos y hablamos de marcas, por ejemplo, hablamos de titular de la marca, que ahí es como les digo yo, indirectamente. Ustedes podrían tener una empresa o un software y decir, oiga, quiero registrar mi marca, X marca. Eso los hace titulares de la marca, pero el software no es una marca. Comercialmente puede tener una marca, sí, Microsoft, pero el Office puede ser diferente, o sea, el software como tal es distinto e independiente. Cuando hablamos de nuevas creaciones patentes, hablamos de inventor. Ese es un tema, ese de patentes quédense en la cabeza porque es un asterisco que vamos a desarrollar más adelante. Y respecto al sujeto en variedades vegetales, hablamos de obtentor de la variedad vegetal. Bueno, finalmente, la autoridad competente a nivel nacional, van a ver que también son absolutamente distintas. Y es, en el caso de derecho de autor y derechos conexos, la autoridad es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que hace parte del sector interior. ¿De acuerdo? En la propiedad industrial, la autoridad competente es la SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, hace parte del sector comercio. Hoy por hoy. Y en el tema de variedades vegetales, es el ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, y ese sector hace parte del sector agricultura. Como ven, todas son objetos de protección, son creaciones del intelecto humano, no les mentí. El sujeto es absolutamente, la denominación es diferente porque tiene distintas prerrogativas o distintos derechos y alcance de sus derechos. Y las autoridades, además, se dan cuenta que son totalmente diferentes. Todas trabajamos de la mano, sí, pero hacemos parte de sectores diferentes y de carteras diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, eso es, a grosso modo, lo que sería el sistema de propiedad intelectual en Colombia. Ya vamos para allá. Nos vamos a adentrar en las siguientes slides en el derecho de autor, propiedad industrial y luego derecho de autor en concreto, y ahí vamos a ver dónde se ubica el software y por qué se ubica ahí en Colombia. Tenemos una pregunta al lado de nuestra amiga Luz, si me pueden colaborar. Perdón. ¿Me regalas su nombre, por favor? Eric Rodríguez. Eric, cuéntame. El derecho de autor en las obras artísticas, literarias y científicas, ¿lo protege el derecho de autor en su totalidad, en general, sobre el campo privado o el campo público? Póngame un ejemplo. Una entidad pública. Ah, ok, ya entendí el ejemplo. O sea, si yo, entidad pública, desarrollo un software, ¿lo protege? ¿Esa es la pregunta? Sí. Si una entidad pública, yo tengo un software en una entidad pública y ella infringe el derecho de licencia, algún derecho, si el derecho de autor lo protege. Por supuesto. Sí. Claro que protege tanto en ámbito público como en ámbito privado. Esa es una buena pregunta. Lo vamos a ver más adelante cuáles son las normas específicas, pero por supuesto, ante infracciones, tanto en el sector público como en el sector privado, hay una protección. Cuénteme. ¿Un caso particular? Básicamente, sí, digamos, yo creo que es un caso particular. Digamos, si tenemos una entidad pública, la misma DNDA, como autoridad, y pues ahí me preocupa un poco, porque si es la máxima autoridad y me dice que no es competente para
hacer proteger los derechos de autor ante entidades públicas por tener la misma... Bueno, son varias cosas. Gracias, Luz, y gracias, Eric. Se me están adelantando varios temas, pero los pongo en contexto a todos. Creo que va ahí enfocada la pregunta, si no me dicen. Lo que sucede es que nosotros tenemos facultades jurisdiccionales. ¿Va a eso? ¿Y al Centro de Conciliación? ¿A sus servicios? Sí. Lo que sucede es que nosotros también somos jueces especializados en materia de derecho de autor. Lo que sucede es que ustedes no podrían demandar a una entidad pública ante nosotros, por ejemplo, porque nosotros, al ser también la persona jurídica nación, no podríamos adelantar ese proceso. Ahí ustedes tendrían que optar, por ejemplo, en vía ordinaria, pero un juez de la República, por supuesto, podría, si haya que hubo una infracción a los derechos morales o patrimoniales y que esa infracción fue cometida por una entidad pública, por supuesto, tendría que mirarse el proceso, pero la rama judicial es independiente. O no sé, si ya es un caso particular, podemos mirar al final. Sí está atendida la pregunta. Okay. Digamos que, listo, no es competente por ser de la misma, digamos, línea, digamos, del sector público. Sí. Pero, digamos que si uno va a un juez, a una jurisdicción como los jueces, diríamos que no son competentes a nivel de conocimiento de lo que implica infringir un derecho de autor. Entonces viene como digamos, no, más que incongruencia, digamos, es una afirmación que usted hace, no yo, pero no, los jueces... un juez civil es competente para manejar temas de derecho de autor y propiedad intelectual. Eso ya dependerá también de varios temas. Pues lo que usted dice, de pronto el conocimiento o expertise del juez, si la tiene o no, digamos, eso sí ya escapa de las posibilidades de la dirección. Y también dependerá del tratamiento o no que el abogado en cuestión le dé a ese problema o a ese litigio. Digamos que ahí se escapa un poco también de las manos de la dirección. El objetivo en realidad es que el fin de la norma del derecho de autor. Sí. El fin de la norma del derecho de autor tenga un verdadero eco sobre los falladores. Pues el contexto de los falladores y conocidos, no de la parte civil, como le dejan la jurisdicción, porque no la lleva el derecho de autor, sino que la lleva la parte civil. Ellos no tienen conocimiento a fondo del tema. Y ese es en realidad, en la actualidad, lo que sucede es que tienen la jurisdicción, pero no tienen el conocimiento. Perfecto, agradezco el comentario. Vamos a intentar avanzar, pero, digamos, para cerrar el tema, de acuerdo, es una opinión y como tal es respetable, pero yo insisto, digamos, también le doy, digamos, algunas partes de tranquilidad. Es verdad, este tema de difusión de derecho de autor es importantísimo a nivel nacional para justamente responder a las necesidades que ustedes tienen como usuarios y como parte del sector del software y TI. Con lo cual, digamos, la dirección dentro de sus posibilidades ha adelantado precisamente con la rama judicial jornadas de capacitación a jueces, también obviamente a fiscales, para justamente hacer eco y hacer respecto a la importancia y cuál debe ser el entendimiento de estas normas. Digamos que de alguna manera se ha trabajado, pero digamos que es una opinión y la respeto también, pero digamos que para ir avanzando. Pero gracias por el comentario. Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, Carmen Lucía Castillo. Carmen, cuéntame. Gracias. Primero, agradecer el espacio. Bueno, tengo varias preguntas. Los modelos de negocios que pues, digamos, nosotros a veces nos inventamos, ¿se pueden patentar? Igual que las metodologías, por ejemplo, también hacemos pues metodologías, de pronto extraemos varias cosas, pues sacamos alguna metodología propia, ¿eso también se puede patentar? Bueno. Y tengo otra pregunta que pues va hacia el señor, y es que cuando se trabaja con empresas grandes, generalmente lo contratan a uno y pues eso lo da las estadísticas iniciales, que 75% estamos en el sector de servicios, y es porque contratan implementaciones de soluciones y donde básicamente alguna de las condiciones es: usted me hace eso a mí, pero no lo puede vender a ninguna otra compañía y pues eso es mío. Entonces, digamos, también ese tipo de cosas, ¿cómo se puede manejar? Bien, no, déjele el micrófono porque me va a hacer réplica. Mire, bueno,
Voy a intentar responder. Me encanta la segunda pregunta. Esa segunda pregunta la voy a resolver en el tema contractual. Ahí voy a intentar diferenciar varios escenarios en los cuales ustedes contractualmente usualmente tienen mayor dificultad. Y la idea es que ahí sí, o sea, siéntanse en libertad de preguntarme lo que necesiten. Ahora, respecto a la primera pregunta, esa es una pregunta en ¿qué es una metodología para usted? Porque ahí está el tema. Y patentar, eso sería industria y comercio, pero ¿qué es una metodología para usted? Ok, es una serie de pasos para garantizar un proceso. Bien. Un modelo organizado para garantizar un proceso. Bien. Eso no haría parte, viendo el esquema aquí, aunque aquí nos falta porque esto tiene mayor profundidad, por supuesto, no sería una nueva creación, no sería tampoco un modelo de utilidad ni una patente pues, de invención, con lo cual no creería que se podría patentar. Entonces, industria y comercio, no. Tal cual me lo está comentando ahorita. Porque yo le podría decir depende, ¿no? Cada paso lleva una cantidad de formatos, una cantidad de documentos, digamos, una metodología propia puede tener 100 páginas. Bien. ¿Sí? Si su finalidad es registrarla o tener protección, más allá de si es derecho de autor o propiedad industrial, si su finalidad es proteger ese procedimiento, en propiedad industrial no alcanzaría a unos requisitos para la propiedad industrial que se llama el nivel inventivo. Eso ya lo tendría que terminarla, así no creería que esté llamado a prosperar ahí. Frente a derecho de autor, no protege las metodologías, con lo cual no estaría protegido ahí. Pero si su enfoque usted se lo da como una obra literaria, aquí hago un paréntesis, las obras literarias, quiero que entiendan el concepto amplio. Obra literaria no solamente es una novela, un cuento o poesía. De hecho, vamos a ver cuál es la importancia de la obra literaria en el software. Pero si usted como una obra literaria científica, usted sí podría protegerla, pero a través de ese medio, no como metodología de proceso. De eso sí, porque no protege las metodologías. Entonces tocaría ver el caso particular, mirarlo, yo le recomendaría mirarlo. Nosotros tenemos asesorías jurídicas, usted puede llamarnos, ir presencialmente a la entidad y miramos si de pronto tiene viabilidad o no, pero digamos que eso es un tema. Cuénteme, Carmen, yo aquí Bueno, sí, digamos. Pero quiero avanzar, eso me encanta, pero quiero, sí. Ok, es básicamente lo que hacen, o sea, las firmas extranjeras traen varias metodologías y varias cosas las cuales nosotros tenemos que pagar pues, como ciudadanos, ¿no? O sea, entonces está el Paintbook, pues del Project Management Institute, está Scrum, o sea, hay una cantidad de metodologías y cosas que nosotros pero eso es otra cosa, eso es muy distinto a lo que me dijo al principio, que era una metodología. Cosas propias. No, si es así, sí, es a través de... Sí, es que depende cuál sea la creación, por eso le digo que depende. Porque usted, como yo lo entendí al principio, era como algo mucho más abstracto, como una... Pero si ya es en concreto una... Y si podrían mirarse desde el tema del derecho de autor, pero digo, tocaría mirarlo. Yo no me atrevería a decir, sí, eso sí, siempre sí. Porque podría ser, depende. Digamos aquí una pregunta y avanzo, porque hasta ahora, bueno... Gracias. ¿Su nombre? Andrés, cuénteme. Reforzando un poco el tema de la compañera. Claro. Nosotros desarrollamos un modelo como tal, una aplicación para pedir citas médicas. ¿Un modelo de aplicación? Sí. Ok. Pero el mapa como tal, los mockups y el diseño como tal de la solución fue de un grupo de emprendedores, no desarrolladores. Contratamos una empresa de desarrollo. ¿Se lo compramos, dijo? Lo desarrollamos. Creamos, y una empresa de desarrollo nos hizo la aplicación. Sí. Entonces, ahí la pregunta es, nosotros obviamente creamos esos planos como tal, con todos los flujos como tal, y un tercero no lo hizo. Entonces, estábamos en un tema con la empresa de desarrollo porque pues dijeron... ¿Y cómo fue el contrato? ¿Es un tema contractual? Sí, es un tema contractual, pero pues es que hay empresas de desarrollo que dicen, ok, ¿quieres código fuente? Entonces págame 3 veces más. Y entonces uno como emprendedor, pues uno tiene recursos limitados, o sea, una convocatoria de Impulsa, de apps.com y no tienes todo. Entonces que hay unos vacíos grandes, pienso yo, y no estoy hablando de los desarrolladores, sino del sector del emprendimiento, que hay unos vacíos. Sí, es un sector caro, es verdad. Bueno, Camilo, ayúdenos. Y avanzamos. Digamos que compartimos experiencias. Sí, como más que eso. La pregunta que tú hacías
Generalmente lo que hacen esas instituciones y lo que tú hablas como un manual, PMBOK o ITIL, son metodologías que ellos transforman en libros y lo convierten en una obra literaria. Cuando es una obra literaria lo puedes patentar de una forma, bueno, tiene unos derechos de autor diferentes. Sí. Diferente a la de software. Así es el desarrollo de software, porque finalmente es que listo, tú puedes tener como un UML o el diseño de una idea, ¿cierto? Pero la idea no es una cosa tangible. Cuando tú transformas... Bueno, aquí digamos para zanjar ese tema y avanzar. Pero, ¿sí? Termina ahí, Camilo. Entonces, o sea, lo que digo es simplemente es el hecho que vale más. Lo que pasa es que es el desarrollo que implica hacer esas horas y entregarte como el código fuente, o como cuando uno diseña un logo te entrega los digamos que todo el archivo, todo el proyecto, ¿cierto? Depende cómo hayan hecho el tema contractual o la negociación. Eso sí es. Bien. Hay varios temas. Sí, o sea, interesantísimo esas experiencias. Eso es lo que buscamos también en estos encuentros, que ustedes se reúnan y compartan experiencias. Pero digamos, si va a hacer unas precisiones que va a tocar más adelante y reanuda aquí el tema. Doctor, qué pena. Señora, es que me pareció tan importantes las dos intervenciones. A mí también, por eso vamos a darle respuesta. Para que, pues, digamos, de pronto también enfocarlas. Vamos. Y es una, digamos, con el PMI, dice claro, y se plasma en un libro y está contestada la respuesta. Sin embargo, por ejemplo, en la plataforma de Harvard, yo no puedo, en un momento dado, digamos, porque dice todo el derecho, cualquier filmina, y hablamos de un mock-up, ¿sí? Dice está protegida contra derechos de autor, ¿sí? O sea que si yo la voy a utilizar, digamos, en mi promoción de mi producto, porque me pareció interesante para meterla dentro de mi oferta, como metodología, como parte, como mínima parte, hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener autorización. Sin embargo, por ejemplo, yo puedo meter una diapositiva del PMI y yo digo, mientras yo diga que es del PMI, pues, depende. Ahí está no mezclando, sino desde el punto de vista jurídico, ahí está mirando licencias y un tema que vamos a ver, que yo los prometí en el contenido, y es excepciones y limitaciones. De manera general les digo, siempre que se haga utilización de una obra artística, científica o literaria protegida por el derecho de autor, la regla general es pide autorización. Ahora, hay casos en que ustedes me van a decir, no, pero es que eso es insostenible, buscar a esta persona, aquella. Por eso el derecho también provee ciertas limitaciones y excepciones, que son escenarios en los cuales ustedes pueden, que por ejemplo fue lo que dijo al final, yo puedo, que eso se llama derecho de cita, yo puedo usar este fragmento o este pedazo de lo que necesito para efectos X, si cito la fuente o el autor, etcétera, una serie de condiciones. Eso está amparado por el derecho de autor, o sea, son escenarios en los cuales usted puede prescindir de la autorización. Eso lo vamos a ver más adelante con detalle para que ustedes miren cuáles son las herramientas que tienen respecto a la legislación. Pero lo que dijo el doctor de la idea y la materialización. Y a eso voy también con la idea. En Estados Unidos se protege también incluso la idea, la iniciativa de... ¿Por qué? Porque ellos de una u otra forma, eso que sacan los mock-up o lo esto, es muy seguramente producto de una gran experiencia y una formación de muchos años. Pero vamos o sea, es verdad lo que dicen, pero por ejemplo, eso es otro tema que quería tocar, de la idea que muy bien usted trae a colación y que también decía aquí Camilo, dando ahí compartiendo su experiencia. No hemos visto todavía qué es una obra artística, científica y literaria. No les he dicho cuáles son los criterios de protección. Y no les he dicho, por ejemplo, pero me voy a adelantar, les cuento acá, en Colombia y en el Estados Unidos no es que se proteja la idea, pero es que en ninguna parte del mundo se protegen las ideas per se. Una idea no es protegible por derecho bajo ninguna jurisdicción. Vamos a ver qué es lo que se protege realmente. Pero las ideas no se protegen. Todo el mundo aquí tiene una idea de algo. Y entonces tienen la convicción de que se está protegiendo. O sea, si estuvieran pensando esa idea en Estados Unidos, sí estaría protegida, pero aquí en Colombia no. No, es que en ninguna parte del mundo, eso es un primer mito de hoy. Las ideas no se protegen, punto. Un máximo. Vamos a ver, sí. Pero es que, bueno, digamos en nuestro caso nosotros y yo insisto, no hemos visto todavía qué es obra, pero... Nosotros hacemos, digamos, arquitecturas a veces muy complejas, con integración de muchos productos, de cosas, donde hay que hacer el mamarrachito, digo yo, pero hacer el mamarrachito implica bastante conocimiento. Y pues eso... Eso no es una idea. Pues
después, o sea, eso no es una idea. Propuesta, pero si es para gobierno, después la licitan con el mamá. Vamos a ver, pues justamente este es el espacio para aclarar esos temas. La idea es algo que está... Eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos con calma, vamos por pasos. Bueno, adelante. Eso. Yo sí esa anécdota que me dio a mí en el diseño de un modo, ok. Información. Por supuesto. La universidad me demandó por plagio, basada en que yo no citaba los autores. Y resulta que el texto tenía 117 citas de autor verificadas y verificables. Ahí, ¿cómo procede uno? Porque es que la universidad utilizó ese argumento para no pagarme. Si quiere, por tema particular, si quiere ahorita lo conversamos. Si es el lugar, sí vamos a tocar varios puntos relacionados con eso, pero sí me parece importante de pronto conversarlo ahorita con usted. No, okay. Bueno, en ese orden de ideas, seguimos. Este simplemente era la diferenciación de las tres áreas de la propiedad intelectual. Me encanta que pregunten, a eso venimos. Simplemente aquí hago una diferenciación entre las que quizás, les decía yo, ustedes van a tener más relación en su vida profesional o pues las teniendo, o la tienen día a día. Derecho y propiedad industrial. Pero son dos ramas absolutamente diferentes. Este slide trae a colación las diferencias concretas respecto de cuáles son las diferencias. ¿De acuerdo? El derecho de autor exige originalidad. Aquí van a ir acotando los temas. Originalidad. En propiedad industrial hablamos de novedad. Por eso es que una marca se registra porque es novedosa, es nueva. Ustedes están le van a decir la superintendencia, no es novedosa, ya existe. ¿Bien? Si van a registrar software, no es lo mismo que hacer el Office o el Outlook o cualquier tema o una aplicación ya te van a decir, pues primero no tiene altura inventiva, no es novedosa, por eso no se está protegiendo industrial en Colombia. Ahora, derecho de autor exige que sus obras sean originales. La original no implica edad. Original implica edad. Aquí quiero decir, ustedes pueden desarrollar un software, un código, etcétera, que haga o que tenga unas prestaciones utilidades de WhatsApp, y eso hace, pero no lo está partiendo de momentos diferentes o el están desarrollando diferente. No se sirve para comunicar y para chatear. Tiene un montón de etcétera. Y por qué se protege, porque es uno presenta de manera diferente. ¿De acuerdo? No son novedades porque ya existen. Pero son originales porque los autores incorporan estos elementos originales de la diferencia de la otra. Bien, esto es importantísimo. 2. En derecho de autor uno de manera general dice no indica la finalidad. Es una afirmación chocante. Si la compara con la industria y dice realidades comerciales industriales, es decir, oiga, también es para dinero. Por supuesto, y a eso le apunta también el PTP, que ustedes como empresarios impulsen en plataformas de mercado. Pero ¿qué pasa? Cuando yo digo no interesa la finalidad es porque de manera jurisprudencial y como está mirada la norma, como se ha entendido jurisprudencialmente, dice, por supuesto ustedes si obras artísticas, que ya sea, piensen en software, pero en audiovisuales, videojuegos, aplicaciones, obra arquitectónica, obra literaria, etcétera, por supuesto van a tener un interés social. Sucede en la interacción, si dice no interesa la finalidad, es porque si bien ustedes tienen esa finalidad comercial, también ustedes un aporte importantísimo a la cultura y a la educación de un país. ¿De acuerdo? Entonces por eso es esa afirmación, a eso va a referir, por si se lo encuentran en algún punto. Punto 3. Vamos a ver en el taller, en la segunda presentación, que es que el registro es totalmente diferente.
En propiedad industrial es un registro constitutivo, no les voy a explicar a fondo porque van a tener una charla exclusiva de eso. Y en derecho de autor es declarativo, es otra diferencia importante. 4. Respecto al término de protección, fíjense lo siguiente, que ahora ustedes van a decir, bueno, me gusta más el derecho de autor que la propiedad industrial. Y es el término de protección de la duración. En marcas, estamos hablando de 10 años prorrogables, pagando, ¿no? Prorrogados indefinidamente cuando ustedes pagan. Punto. Y cuando son patentes, son 20 años y se acabó. 20 años y ya. Ahora en derecho, ¿qué pasa? Pues el software, yo les dije, de momento hagamos la buena fe, confíen en mí, no dejé por el derecho de autor. En derecho de autor, cuando se trata de persona natural, ustedes como desarrolladores independientes, la vida del autor más 80 años. Imagínense que ustedes la desarrollan a los 40 años, pico, no sé. En un momento, salvo el contrato, etcétera, pero la ley dice, yo les protejo esa obra para que ustedes lo comercialmente, no 20 años ni 10 como en propiedad industrial, porque además no hace parte de esa área. Yo le voy a proteger a usted para que usted haga lo que quiera, los contratos que necesite o a bien tenga, su vida más 80 años en Colombia. Bien. En personas jurídicas hablamos esto es una modificación de la ley 1915 del 2018, de hace menos de un mes, que antes la protección jurídica de las personas jurídicas era de 50 años. Bien. Cuando era una persona jurídica quien se le otorgaba la condición de titular. Aquí pues se hizo por estándares internacionales porque Colombia tenía un déficit de protección, o sea, estaba protegiéndole a las empresas como empresas 50 años, pero a nivel internacional el estándar está en 70. Entonces digamos que acá fue un progreso para decir, ustedes cuando salgan al mercado, porque ¿qué podía pasar? No tienen por qué saberlo, pero para eso estoy acá. Todos esos acuerdos internacionales que les decía se rigen bajo principios de trato nacional, etcétera, que son, por ejemplo, principios en virtud de los cuales ustedes salen al exterior, por ejemplo, a Europa, y dicen, yo quiero comercializar allá. Y dicen, perfecto, nosotros tenemos el convenio, pero por usted ser colombiano, le aplico la ley colombiana, por ejemplo. ¿Y la ley colombiana qué dice? La ley española o comunitaria europea dirá 70 años, pero su ley colombiana dice 50, con lo cual yo no voy a perjudicar ni mucho menos vulnerar sus derechos si lo tengo 50, porque es que usted colombiano lo tenga en 50 y punto. Pero entonces, ¿qué pasaba? Eso era un choque cuando ustedes iban al nivel internacional y decían, oiga, ¿cómo así? Pero entonces yo invertí dinero, invertí recursos, tiempo, etcétera, humanos, de todo, para irme al exterior, y llego allá y me encuentro con que al norteamericano o al europeo le protegen 70 y al colombiano 50. Y pasa lo peor, eso se encontraba, ¿no? Y cuando el europeo llega le protegen 70 porque le ofrecen la ley nacional. ¿Ven la disparidad que había? Con lo cual se vio la necesidad, a buena hora, de aumentar el plazo de protección para que ustedes estén en el mismo estándar de protección. Eso era absolutamente necesario desde mi perspectiva. Eso es una ventaja que ya se aplica desde este año, para que ustedes estén tranquilos. A ver, Eric, cuéntame. En relación a la originalidad... bueno, devolvimos bastante, pero bueno. Sí, referente a la creación de un software. Sí. Hayan dos software, pero se crea uno con un lenguaje diferente, pero realizan la misma actividad. Sí. O la misma función. O sea, dos códigos, sí. ¿Cómo se definiría la condición de originalidad ahí en ese caso? Aplicaría el mismo ejemplo que le dije respecto de, por ejemplo, WhatsApp y Skype. ¿Se no cree que hacen la misma funcionalidad? Hacen la misma funcionalidad, pero tienen, estoy seguro, códigos diferentes. De hecho, son de empresas diferentes y desarrollan lo mismo: videollamadas, llamadas chat, códigos de contacto, número telefónico. Sería lo mismo. Y ahí ambas son absolutamente originales. No hay duda de que son originales y desarrollan la misma función. No importa que de pronto una se base en la otra. Eso ya es diferente, pero incluso podría no, porque vamos a ver el término de obra derivada, que es cuando yo utilizo, por ejemplo, el mismo código fuente, pero termino adaptando ese código para unos intereses particulares y hacerlo diferente, una obra derivada de una original. Eso lo vamos a ver más adelante. Y ahí tampoco habría problema, ambas serían originales.
Ok, doctor, en la parte de los 80 y 70 años, señora, digamos que uno dice, bueno, digamos se encontró una infracción, la empresa X produjo un software y se encuentra una infracción, entonces tiene 8 años para reclamar, entonces ahí quedo confundida con lo que es los 80 versus los 8 años. No, porque son diferentes. Usted me está hablando de términos respecto de instaurar una demanda, demandar o iniciar un proceso, que eso regula la ley procesal, en este caso procesal colombiana, pero estos son términos de protección respecto de la titularidad de los derechos patrimoniales, que todavía no les he comentado que son derechos morales y patrimoniales. Pero ese es el término, digamos, vamos a ver. Bien, muchas gracias. No sé, Fernando. No me queda clara la diferencia. ¿Entre qué? Existe entre la reducción, gracias, entre la reducción de 50 a 20 años frente a la legislación extranjera. No, sigue siendo tranquilo, más Fernando. ventajosa. Por eso no entiendo. Ok. Por eso quisiera, por favor, por supuesto, que me aclarara. Bien, ojo, no hubo una reducción de nada, primer punto. Hubo un aumento. Y son dos regímenes diferentes, Fernando. En propiedad industrial, el régimen de marcas protege 10 años y en patentes protege 20. Punto. Ahora nos vamos al otro lado, al otro sistema, que es a la otra área, que es derecho de autor. Y ahí lo que sucedía es que antes en personas jurídicas era de 50 y se aumentó a 70. Yo confundí los dos. No se preocupe, para eso estamos. Bien, seguimos. Al final, ¿qué es lo que sucede o cuál es aquí me da el derecho de autor? Digamos de manera concreta. Me da dos clases de prerrogativas que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Ahí está el negocio de ustedes como empresarios. En los segundos, en los derechos patrimoniales. Vamos a ver cómo. Pero ahí está el negocio de ustedes, ahí está la explotación de esos la vida del autor más 80 o de 70 años, ahí está el modelo de negocio de ustedes. Y en propiedad industrial, ¿qué es lo que me otorga la propiedad industrial? Pues como tiene una finalidad enteramente comercial, busca protegerlos respecto, por ejemplo, de su marca, si tiene una marca, respecto de otros competidores en el mercado que quieran utilizar su marca confundiendo a los consumidores. Imagínense que ustedes son Microsoft o la empresa que sea y yo me pongo Microsoft o algo así. Claro, cualquier consumidor podría confundirse en el mercado y pensar que está adquiriendo un software de determinada empresa con determinadas calidades del producto y se da cuenta de, oiga, estos no son los que yo quería, o esto no es compatible con nada, o esto no era lo que yo quería. Pero tiene una protección del mercado, pero insisto, ese es un tema que maneja la SIC. Nosotros nos vamos a meter en derecho de autor y les voy a explicar los derechos en concreto. Bueno, bien. Listo, ya, derecho de autor. Ya nos metimos en la casilla del derecho de autor enteramente. Aquí y por estos 3 días. Bien. La decisión, ¿por qué traigo a colación la decisión andina y no la legislación nacional? Porque recuerden que tiene aplicación preferente la decisión andina. Por eso la traigo. ¿Y qué es lo que dice? Me permite leer. Artículo 4. La protección reconocida por la presente decisión recae sobre, ojo, obras literarias, artísticas y científicas que puedan, ojo, reproducirse o divulgarse por cualquier forma, conocido o por conocer. La OMPI dice, es toda creación, el objeto de protección es toda creación original, ya sabemos que es originalidad, expresada en una forma reproducible. ¿Por qué es interesante esto? Porque hago 2 acotaciones. Primera, ¿qué entiendo yo por obra o qué entiende la decisión andina? Básicamente, lo que les digo, sector software estarían todas las creaciones que ustedes hacen respecto, por ejemplo, si es lo que nos decía Carmen, por ejemplo, metodología entendida, pero como ya algo tangible o un proyecto ya diseñado o medio proyectado, eso sí se protege. Hago un audiovisual, también. Hago una aplicación móvil, también. Hago un videojuego, también. Bien, no sé, una canción, también. Los proyectos arquitectónicos también se protegen por derecho de autor. Los fonogramas, etcétera. Todo eso es protegible por derecho de autor. Obviamente, lo más tradicional, un libro, también se protege por derecho de autor. Vamos a ver el software cómo se protege por el derecho de autor. En la legislación nacional, en la decisión andina, no aparece la expresión software, ¿de acuerdo? Aparece programas de ordenador, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver más adelante. Pero entonces, ¿a qué voy? Que puedan reproducirse o divulgarse. Eso es lo que decíamos al principio, que yo les decía, las ideas no se protegen. Pongo un ejemplo concreto. Imagínense que Camilo tiene una idea buenísima de diseñar una aplicación que
haga, no sé, que me ayude a conformar mi agenda en el celular. Y me dice, no, Julián, y la aplicación debería tener esto y se podría conectar con esto, esto y esto. Y digo, oiga, buenísimo. Y la desarrollo yo. Camilo, ¿qué diría? Me robó la idea. ¿Y qué diría yo? Las ideas no se protegen. ¿Por qué? Porque usted la comentó en un abstracto. Si las ideas se protegieran, no habría poder humano de ir registrando ni protegiendo esas ideas, porque todo el mundo cambia ideas de manera continua. Ahora, si yo ya desarrollé ese código fuente o esa aplicación y está tangible, le puedo decir, mire, señor juez, yo la desarrollé, usted es el titular, punto. No, es que él me contó. Qué pena lo sencillez, pero ¿para qué le contó? Ah, no, si había un contrato, ahí ya es diferente. O sea, todas las circunstancias pueden ir cambiando. Si hay un contrato de confidencialidad, reserva la información. Si éramos un equipo y él la registró sola, ahí ya es otra cosa. Pero si él me cuenta la idea, ¿para qué le contó? Bien, las ideas no se protegen. Solo se protegen a medida en que yo esté ya exteriorizada. Cosa diferente fuera que Camilo ya la hubiera exteriorizado y yo, no sé, le hago un plagio directo, ahí sí habría un problema de infracción, que lo vamos a ver más adelante. Carmen, ya le van a traer el micrófono. Si eso ya tiene un documento formado. Sí. Si yo le digo, Camille, miro mi documento donde está el diseño de mi aplicación, sí, está todo el documento. Y está... Ahí podría haber un indicio razonable para el... Podría, yo no soy juez, podría haber un indicio razonable en el cual usted podría discutir o trabar la litis, como decimos los abogados, por hecho, que el proceso se concentre en que usted es la titular. Podría haber. Pero yo lo que he debido hacer para tener certeza es registrar ese documento como una obra literaria. ¿O qué debía hacer? Estupendo. Para no tener ningún problema? Eso, registrarla. Lo vamos a ver más adelante cuál es la importancia del registro. Pero en efecto, el medio probatorio idóneo ante cualquier autoridad judicial respecto de la titularidad, en primer lugar, es el registro. Hay otros medios de prueba, por supuesto, pero el medio probatorio idóneo es ese. Pero en ese caso, digamos, señora Luz, si se tiene esta forma de probarlo, no obligatoriamente tiene que haber sido registrado. No, porque la obra nace con la creación y la materialización. Totalmente, así iba. Exacto. Muy bien, gracias ahí. Yo no dije que era obligatorio, yo dije que era el medio probatorio idóneo. Pero sí, en efecto, Luz tiene razón en un tema que no les he dicho, pero por eso estaba con el objeto, y es, en derecho de autor, yo les decía en el slide anterior que era el registro declarativo, pero en propiedad industrial es el registro constitutivo. Les voy a decir para entender ese punto. Bien dice Luz, y es razón, así lo dice la norma, en derecho de autor las obras se protegen desde el momento de su creación, punto. Es decir, si ustedes desarrollaron el software ahorita, o sea, si Camilo lo está desarrollando ahí en el móvil, ahí ya se protege la aplicación que esté desarrollando. Si yo acabo de, no sé, realizar un fonograma, se protege automáticamente. Cosa distinta es que si yo hago una marca y la empiezo a utilizar en el mercado, no se va a en propiedad industrial, no se va a proteger hasta que yo registre la marca. Acá no, el registro no da derechos. Acá la ley automáticamente da los derechos. El registro tiene otros efectos que son efectos probatorios y otros temas que van a ver más adelante de cómo se hace para que es útil el registro entonces. Pero, bien dice Luz, el tema es ese. Aquí las obras se protegen, o sea, eso es un refuerzo también para que ustedes vean lo protegidos que están. Sin hacer nada, solamente el software o el servicio que desarrollen ya está protegido. Punto. Claro, hay temas contractuales, hay temas procesales, etcétera, que van a poner cada situación particular. Voy a avanzar un poquito más, pero gracias por la pertinencia, muy pertinente. Y seguimos. Entonces, las ideas no se protegen, deben estar reproducidas. Y ahí es cuando se protege, a eso iba, el derecho de autor. Ojo, y esto es lo que les decía, por cualquier forma o medio conocido o por conocer. Recuerdan que les decía en el slide de la comunidad andina que tenía un lenguaje muy amplio, es este. Al legislador andino le dice, vea, yo no le voy a poner que usted me traiga ese código en determinado formato o que me lo traiga en esa época que había, como un disquete, no sé. ¿Quién usa esa? Nadie. Entonces el legislador andino que no cabía nada, que usted no podía desarrollar absolutamente nada ahí. Entonces tal cual el andino dijo, mire, yo no sé qué vaya a ocurrir en el futuro, por cualquier manera, o sea, lo que yo quiero es que usted lo exteriorice. Esa idea la exteriorice.
Y una vez exteriorizada, se protege, punto. No en la mente, no, exteriorícela. Y en la medida que usted vaya exteriorizando, yo lo voy protegiendo eso, porque vamos a ver más adelante. Sí, yo hago un software, pero luego le hago una versión, está la beta version, luego le hago otra, luego le hago uno, luego la fusiono con no sé quién. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran, las posibilidades son, infinitas. Entonces le dije, Laura Andino lo entendió así en el 93 y dijo, hombre, lo que quiera, por cualquier medio, conocido o por conocer, ¿de acuerdo? Bien, seguimos avanzando, eso es el objeto de protección. Estos son los criterios de protección, es decir, ¿qué requiere mi software? En este caso ya concretando. Ya hemos hablado de algunas, voy a pasar un poco rápido sobre algunas, pero ¿qué requeriría o qué exigen como criterios de protección? Ya las condiciones. Se protege la forma y no las ideas, es lo que les acabo de decir, la originalidad ya, eso es una definición doctrinaria, que es un poco abstracta, pero es lo que les digo, incorporar algo, pero dice, la obra expresa lo propio de su autoría, la impronta de su personalidad, es hacer la propia, incluir elementos propios, no originales, ¿de acuerdo? No necesariamente novedosos, como decía Eric, pueden haber dos temas, dos aplicaciones que hagan lo mismo, no pasa nada. De hecho yo tengo ambas, uso Skype y WhatsApp, por ejemplo, no pasa nada. El mérito de la asignación de la obra es indiferente, eso es absolutamente importante, es una diferencia con el régimen de propiedad industrial. Me explico. Al derecho de autor y a la legislación nacional en esta materia le es indiferente que ustedes hagan una aplicación con el fin que quieran. Ustedes pueden hacer un software enfocado a lo que quieran. No hay límites, el límite lo ponen ustedes. Ustedes pueden hacer, y la dirección no es nadie para decir, no, momentico, esa aplicación no se va a vender. Ese software, viejo, tan caro lo va a vender, eso no se lo... No, a nosotros no nos interesa eso. Cosa distinta, por ejemplo, que si pasan las marcas, ejemplo, en propiedad industrial ustedes no podrían usar, por ejemplo, hay una limitación respecto al tema de registrabilidad de marcas, que ustedes no pueden utilizar banderas o signos nacionales en sus marcas, por ejemplo. En derecho de autor no hay esas limitaciones, es abierto, ustedes no podemos... Precisamente como recuerdan que yo les decía, tiene otros fines, o sea, ese fin inventivo que ustedes pueden, de creación, ustedes pueden, de cultura, ustedes pueden, lo que a ustedes se les ocurra, hacerlo. No vamos a poner límites a la creación de nadie acá. La ausencia de formalidades de la protección, por lo que decía Luz, por lo que les dije en el slide anterior, es lo siguiente. En derecho de autor el software se protege desde el momento de su creación, ya vamos para allá. Con lo cual el registro no es un requisito para otorgar derechos. Los derechos se otorgan de manera automática, recuerden. Y esto era, usted era Andrés, ¿verdad? Andrés, cuénteme. Que es, reforzando lo que dices, a veces la persona piensa que por registrarlo primero entonces lo va a proteger. Okay. En el caso de Hi-Fi y Facebook, Hi-Fi salió primero y era una plataforma muy parecida. Sí. Pero quien finalmente salió a la luz y lo hizo como marca fue Facebook. Tal cual. Entonces no me garantiza a mí que porque lo hice primero, entonces el otro o un segundo no lo vaya a mejorar. Por supuesto, porque ambas son originales y ambas pueden competir en el mercado. El mercado de hecho busca competencia y garantiza la competencia también. Entonces con lo cual no habría problema. Finalmente, gracias Andrés por esa apreciación. Y finalmente, el soporte material, ya les había dicho, es otro requisito, es independiente el medio en que ustedes decidan exteriorizar la obra. Lo importante, reitero, es que la exterioricen. Ustedes no pueden llegar a un juez y decirle, oiga, es que me robó la idea. Porque ni a consideraciones subjetivas o lo que hablamos es que un juez le va a decir, hombre, las ideas no se protegen. Tengan eso presente. Bien, avanzamos. Bueno, por fin, nos metemos. ¿Qué dice la ley respecto al tema del software concretamente? Porque yo les estoy hablando de derechos de autor y digo del software. Bueno, este slide me lo va a saltar, pero aquí. ¿Un software es protegido? Claro que sí, claro que sí. Eso es un poco como una definición, una expresión de un conjunto de instrucciones mediante... No la voy a leer, pero es una definición de soporte lógico. ¿Bien? Que abarca todo. Pero lo que me interesa, yo igual les voy a mandar esta presentación, ya aquí tenemos esto. Es esto. ¿Qué dice la decisión? Bueno, dice... Los programas de ordenador están protegidos de ordenador. Recuerden que el tema de software ustedes no lo van a encontrar como expresión en nuestra legislación, pero están protegidos como obras literarias. Vamos a ver qué es eso. Ya algo nos inducía nuestra amiga Carmen a inclinarnos a esta teoría. Entonces, como obras literarias, en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna, el Convenio de Berna ya saben que es para la protección de obras literarias y artísticas, administrado por la OMPI, dicha protección se aplica a los programas de ordenador
cualquiera que sea su modo o forma de expresión. ¿Ustedes por qué creen que la ley entiende que los programas de ordenador, entiéndase software, son obras literarias? Son códigos, plasma. Porque, bueno, uno a la vez. No sé, Eric. A pesar de ser intangible. Uy. Intangible, pero bueno, adelante, Eric. A pesar de ser intangible, porque ahí. Micrófono para que lo escuchen en streaming. A pesar de ser intangible, porque hay aspectos que no se ven en la operación. Sin embargo, existen. Ya. Sí. Su existencia está enmarcada en la creación de su autor. Sí. ¿Y por qué es una obra literaria? Eso determina siendo una obra. ¿Pero literaria? Pues literaria. ¿Perdón? ¿Alguien lo escribió? Los programadores. ¿Los códigos fuentes cómo están? Escritos. ¿Y cómo son? ¿En un código qué? Y binarios usualmente a veces también, ¿no? Código binario. Que en este caso será ya el soporte tecnológico que va a interpretar esos códigos y va a determinar, y va a generar unas determinadas funcionalidades en el equipo o instrumento. Justamente lo que ustedes eso lo van a ver en el registro, cómo se registra este código fuente. Cómo se registra o cómo se registran el software dependiendo de lo que ustedes estén intentando registrar, lo van a ver en la siguiente charla, pero el tema es ese. Se considera, por eso decía también la doctora Carolina al principio, decía, en Colombia se considera el software, en este caso los programas de ordenador, como una obra protegida por el derecho de autor, porque la misma ley nos lo dice, y nos lo dice además que tendrán los mismos efectos de las obras como una obra literaria. Eso no es fortuito porque nos está diciendo, y lo vamos a ver más adelante, tiene los mismos derechos que cualquier persona que registre una obra literaria, es decir, va a tener los mismos derechos morales y los mismos derechos patrimoniales, pero obviamente al no ser en estricto sentido una obra literaria clásica como podría ser un libro, va a tener o responder a otras limitaciones, excepciones respecto al uso que también mencionaba Luz al principio. Camilo. Mi pregunta es, obviamente dice los programas de ordenador. Hoy en día uno también escribe código en la nube. Entonces se mantiene, digamos, se cambia ordenador por nube. Sí, es independiente la determinación, se entiende ampliamente. No se preocupe. Por eso ponía la definición anterior, que es sobre cualquier tema. Lo importante es que se exteriorice. Si usted lo exterioriza en ese medio, maravilloso. Allá al final, su pregunta. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Sergio Rodríguez. Sergio, cuéntame. Pues hablando acerca del software como obra literaria, pues en últimas tiene un lenguaje, tiene una función de transmisión de información, entonces pues, cumple las características. Muy bien, maravilloso, eso es. Y para tranquilidad de todos, recuerden, es independiente el medio, y al final dice, cualquiera que sea su modo o forma de expresión. Las posibilidades son infinitas. La tecnología absolutamente presenta disrupciones a toda hora. O sea, no se preocupen por eso. Pero es considerada bajo nuestra legislación y así se ha entendido y tiene protección tanto a nivel comunitario como a nivel internacional desde el derecho de autor para efectos y en efectos nacionales. Sigue esa lógica y vamos a ver más adelante cómo se registra. Luz, cuénteme todas las que quiera. Dame un segundo. X empresa. Desarrolló un producto. ¿Un producto es un software? Un producto es un software. Okay. Estamos hablando de empresas de software. Entonces, digamos que es una vertical porque cubre ciertas necesidades, bueno, en fin. Y digamos que tiene 10 características. Pero una de las características o no se pudo o simplemente no se operó, pero el usuario, la empresa usuaria o el cliente sí empezó a replicar varios, sin autorización, varios usos de esta licencia, ¿sí? Entonces, en ese caso, uno dice, lo que le faltaba, si le faltaba una característica, eso ya sería, digamos, a nivel de que tiene un término para reclamar. Diferente a que haya replicado muchas veces la obra para explotarla, independiente de que no haya tenido esa característica. Bueno, a ver si le entendí. ¿Serían eventos diferentes? No, está muy bien el ejemplo.
A ver si lo entendí. Y si lo puedo resolver. Una empresa X desarrolla un software con X características y hace una licencia de uso con un usuario, otra empresa, la empresa B. Y la empresa B, a su turno, digamos, tenía 3 licencias de uso y hace 5 y lo genera a 2 operadores más, a 2. Pues eso es una infracción clarísima. De entrada, habría que mirar el contrato. Pero de entrada, así, sin ninguna coma más, sin ninguna adicional más. Si la licencia de uso era para 3 y la estoy utilizando en 5, sino que dice hay una infracción. Contrato de acuerdo a las características, y preciso no eran 10 características que cumplió, sino cumplió 9. Pero eso ya sería orden de otra reclamación, digamos. Habría que mirar, sí, cómo estaban las condiciones de uso de esa licencia, independientemente de las características o servicios que pudiera proveer ese software en concreto y en particular. Perfecta la respuesta, o sea, ya me la respuesta. Con todo el gusto, para eso estamos. Bien, seguimos. Entonces ya sabemos que es una obra literaria, pero entonces, bueno, y esto es un poco, este slide es un poco resumen de lo que hemos hablado hasta acá. El derecho de autor, bueno, ¿qué se protege? Pues el software, pero como bueno, el derecho de autor protege los programas de ordenador o el software, independientemente de la forma como estos sean expresados. Nos decía, por ejemplo, Camilo, oiga, si yo lo hago en la nube, si yo lo hago en no importa. El artículo 4 del WCT es el Tratado de Derecho de Autor del 96, de la OMPI, que establece, bueno, que los programas informáticos eso es a nivel internacional, bien, el tema de la OMPI, que les comentaba, están protegidos como obras literarias, ven, eso no es un tema solamente a nivel nacional, comunitario, sino ya estamos hablando de a nivel internacional, literarias en el marco de lo dispuesto en el artículo 2 del Convenio de Berna. El Convenio de Berna es sobre derecho de autor, obras literarias y artísticas. Dicha protección se aplica a los programas de ordenador, cualquiera que sea su forma o expresión, o sea, abarca todo, y extiende el concepto del software tanto a la documentación técnica como a sus manuales de uso. ¿Qué creen que es esto? ¿Por qué estamos hablando de manuales de uso y documentación técnica? ¿Será la metodología que nos decía Carmen? ¿Que ahí está? ¿O dice? ¿O ustedes qué creen? ¿Alguien ha registrado un software acá? Sí. ¿No les piden cosas? ¿Qué cosas? Sí, pero yo ahí tengo una pregunta. Pregúnteme, Carmen. Sí, pero tengo una pregunta adicional y es, uno puede, pues digamos que cuando uno hace el registro, de todo y pues están los códigos fuentes y los manuales y demás, pero uno pudiera hacer ese registro de a pedazos, por llamarlo de alguna manera, primero el diseño, luego bueno, el diseño funcional, el diseño técnico, bueno, lo que sea, puede hacerlo uno así, o sea, de la manera en que se vaya teniendo, porque realmente eso es lo que sucede, ¿no? Sí, yo sé que en la práctica puede pasar eso según el modelo de trabajo, ritmo de trabajo, o de producción o de creación, usted lo puede ir haciendo. Lo que pasa es que usted va a ver, porque va a tener dos formas de luego de manejar ese registro, y es manejarlo de manera independiente, cada una de esas utilidades o características adicionales, un poco lo que decíamos. Entonces la beta versión tiene esto, pero oiga, y si le ponemos una funcionalidad de video, eso podría ser que podría ser o complemento del registro anterior, se puede, o un software totalmente diferente, porque qué tal que yo como empresa diga, oiga, me interesa pero sin video. Ah, bueno, pues le tengo la versión que no tiene video. Usted los puede unir, los puede hacer como compilación al final, pero lo puede manejar. ¿Y se puede hacer? Sí, siempre y cuando, porque es que al final del código y todos esos temas, usted tiene que acreditar, pues también se piden como documentos adicionales o anexos al registro, eso lo van a ver más adelante, la documentación técnica, que serían todo, y como sus manuales de uso, que serían todos esos de pronto metodologías, proyectos, impacto, no sé, todos esos documentos adicionales que usted dice, es que esto es fundamental, o la guía del usuario respecto del software. ¿O qué hace el software? Hace esto, y es una guía que yo adjunto para probar más, para incrementar lo que hablamos del medio probatorio idóneo, de probar más que yo sí era el titular o qué. O simplemente que mi servicio es esto. O sea, todo suma y todo sirve. Señor. Dame un segundo, ya van para allá. ¿Quién va a hacer una pregunta? Sí. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos. Carlos, cuéntame.
Una pregunta de las industrias creativas. Sí. En el ejemplo que te coloco, caso que estoy desarrollando, sí. Yo estoy desarrollando, por ejemplo, un videojuego multipropósito que abarca varios sectores de la economía. Cultura, literatura, es un juego educativo y desarrolla la parte empresarial también, ¿sí? Yo como videojuego quiero registrarlo. ¿Qué debo hacer? Registrar la música, los efectos especiales del juego, los personajes primera persona, los personajes secundarios. Si yo tomo fotografías de las personas y la cara, la parte facial, lo llevo al personaje para salir en el videojuego, como realidad virtual, ese tipo de cosas, para hacer contenidos de realidad virtual. Entonces, mi pregunta va enfocada a varios aspectos. Uno, ¿yo qué debo registrar? ¿Todo el juego como una obra o puedo registrar, o tengo que registrar la música por aparte, los personajes por aparte, el diseño por aparte, los contenidos por aparte? ¿Qué puedo registrar? Y si lo internacionalizo en la OMPI, para mirar los tratados de cada país, ¿tengo que hacer lo mismo en cada país, registrar pieza por pieza o la obra total? O sea, esa es mi confusión, porque no, por eso estoy aquí. Maravilloso. ¿Dónde es? ¿Me recuerdas su nombre otra vez? Carlos. Bueno, son varios temas, voy a intentar desarrollarlos todos, porque entiendo que eso puede ser preocupación de todos aquí, eventualmente. Bueno, lo felicito por ese videojuego. Chévere. Entonces, ¿qué pasaría acá? Bueno, en primer lugar, respecto al registro, usted tiene, en principio, varias posibilidades, pero le voy a decir que es lo más recomendable, o cómo debería ser el proceder de ese registro. Usted, en esencia, podría registrar el software, el videojuego como tal, el código, todo el tema, la infraestructura. Sí. Ahora usted me dice, y es algo muy válido, que yo todavía no había entrado ahí, y es, bueno, pero ¿qué pasa si yo utilizo música y la música no es mía? O si yo hago referencia a un personaje público, o si yo utilizo, no sé, X elementos que no son de mi autoría per se, que yo los incorpore es otra cosa. Pero entonces, ¿qué pasaría? Bueno, en primer lugar, usted solo va a registrar lo que es suyo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque eso va de la mano de la premisa que yo les había dicho de, en derecho de autor, la regla general es que usted tiene que pedir autorización por todo. Por cualquier uso de una obra que usted no sea titular. Entonces usted utiliza, no sé, música, no sé, caribe, o de pronto, no sé, rock, o clásica. Usted debería, si ese fonograma que usted incorpora en ese software, que usted sincroniza en ese videojuego, primero eso tendría que adelantar, primero ese fonograma, quién es el autor o quién es el titular de derechos. Entonces usted va a decir, no, esa canción, el titular es Sony Music, o es Carlos Vives, o es una persona natural o jurídica, la que sea. Pero entonces a usted le interesa incorporar eso a su videojuego. Entonces, ¿qué pasaría? Usted en primer lugar tendría que hacer un contrato de autor, una licencia que le permita a ese titular hacer uso de incorporar eso. Porque el titular perfectamente usted podría, para que no se encuentre el día de mañana que usted desarrolló el videojuego, lo comercializa, y llega a Sony Music o el que sea, y dice, un momentico, Carlos, esa canción me la saca, porque es que no es suya, es mía, yo tengo los derechos y yo no le doy autorización. Entonces, con lo cual yo le recomendaría hacer ahí un contrato, pues autorizar, y esa música usted no la va a registrar porque usted no es el titular. Pero para efectos prácticos sí la puede utilizar a través del contrato, no en virtud de registro, sino a través del contrato. Usted simplemente se limita a registrar lo que es suyo. ¿De acuerdo? Tendría que hacer contratos. ¿Qué pasa en la práctica? Usted me puede decir, no, pero puede ser muy difícil encontrar al autor de X canción que estoy buscando. Bueno, la tarea en principio puede resultar difícil, pero existen algunas veces agremiaciones o titulares de derecho que precisamente buscan esos usos, autorizar esos usos. Hay varios. No, esos son otros temas, sí, son sociedades de gestión colectiva, pero hay otras también a nivel internacional, dependiendo, que son los pares de acá, en los cuales usted estaría llamado a pedir la autorización del uso para poder incorporarlo en ese uso específico que usted quiera hacer, que es el videojuego. Eso con las obras. Ahora, no sé si tenga personajes públicos su videojuego o temas de imagen, me decía. De esa que
desarrolla personajes virtuales, pero también personales presenciales. O sea, la voy a poner, es que las industrias de software, o sea, generan una cantidad de, digamos, en la práctica de interconexiones con otras obras ya creadas. Les voy a poner un ejemplo, digamos, de pronto más visual. Digamos, en temas de videojuego, no sé, FIFA, por ejemplo, es un juego de fútbol que utiliza, ojo, imágenes de los personajes, del tema facial. Esas son autorizaciones que se usan, ¿de acuerdo? 2, los escudos de los equipos. Si es el mismo, por ejemplo, no sé, el Real Madrid, eso es una marca. Se pide autorización respecto del uso de esa marca e incorporar ese videojuego. Las vallas de publicidad, que cada día son más reales en el videojuego, generalmente tienen publicidad paga. O sea, ahí es una manera de monetizar a través de ese videojuego. Una manera de decirle, oiga, no sé, X compañía o marca que es una prensa deportiva, usted dice, oiga, marca, está interesada que yo en mi videojuego le incorpore, como va a ser de deporte, le incorpore una banda de publicidad. Sí, bueno, se la incorporo, usted me autoriza, pues primero no me va a cobrar por la incorporación, sino que yo le voy a cobrar a usted por incorporarla. Es una manera de monetizar, que me imagino que lo van a ver, merchandising, bueno, y otros temas. Pero entonces son temas que van ligando, y si son obras protegidas, tienen que pedir autorización. Si ya son temas de imagen, ya son temas de derechos constitucionales, buen nombre, imagen, que usted también tiene que pedir autorización dependiendo del caso, pero cada vez se complejiza más, pero se puede hacer. La muestra de ello es que así funcionan los videojuegos. Pero digamos, ese es el llamado. Un momento, y a nivel internacional, que usted me decía, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo funciona? Bueno, es que ahí está la labor y su intención. Yo les decía, los límites lo ponen ustedes. Entonces usted me va a decir, hombre, Julián, pero es que yo no quiero que mi videojuego solamente se venda en Colombia. Me interesaría que si de pronto se lo vendo al sector público o al privado, eso también, no sé, se venda o distribuya en Argentina, y luego en España, y luego en lo que sea. Y luego, si el videojuego está en español, le va a hacer una traducción al inglés o al ruso, no sé. Todo eso se puede hacer. Pero entonces, ¿qué es el tema? Ahí entra, respecto a esos usos, el tema contractual, que es lo que vamos a ver en el tema 3. Y es, si yo quiero y ya sé que tengo una visión internacional, yo no me voy a limitar a que el contrato quede en Colombia, porque apenas ese videojuego salga del país, está cometiendo infracciones. Entonces usted va a decir, y va a ser más amplio, va a decir, no, a nivel internacional o en las legislaciones o jurisdicciones de tal y cual. Pero bueno, vamos a ir adelantando. Yo sé que hay preguntas, pero ¿sobre esto? Obviamente, sobre esto. Bueno, aquí y luego Luz. Gracias, Carlos. Señor. Sí, buenos días, mi nombre es José Arnulfo Rivera. Ajá. La pregunta Señor. La inquietud va en lo siguiente. Yo hice un programa, un desarrollo de un software. Sí. Lo coloqué con un cliente en una licencia, y esto le genera al cliente pues información, y toda la información incluye su base de datos. Sí. Posteriormente, ese cliente coge esa información de base de datos y sobre eso empieza a estructurar otro sistema, pero basándose en su software, su desarrollo. Normalmente que eso es, creo que eso... ¿Y es una base de datos de personas? ¿Perdón? ¿Una base de datos de qué? De información. ¿Pero información de personas? No, información de todo. ¿General? General, de personas. Bueno, primero ahí usted tendría... Y usted simplemente licenció. Sí, una licencia. Bueno, ese es un tema que vamos también, insisto, en el tema 3, el tema de contratos, vamos a ver las diferencias, pero le comento de manera muy general. Ahí habría que mirar el contrato hasta dónde era el alcance, que por lo que usted me cuenta, entiendo que esa persona, ese tercero, se extralimitó en las facultades que tenía a nivel contractual. En ese orden de ideas, si usted puede entrar a demostrar que lo utilizó de manera apropiada y basado en su software o desarrollo, y generó otro sin pedir la debida autorización o extralimitó esos usos autorizados, yo creo que ahí usted podría, si hay mérito, interponer una demanda. ¿Tiene un tiempo de vigencia eso? Dependiendo a nivel nacional, pero también usted puede... Hay términos, pero dependiendo también podría acudir a otros mecanismos alternativos de solución de controversias, como un arbitraje, una conciliación, dependiendo. Si que luego miramos ese tema particular, pero de momento sí habría, tal como lo cuenta, sí. Porque creo que realmente... Pues habría que mirarlo. Sí, creo que normalmente es un problema en que se ve abocado... Sí, claro, por eso es el tema 3. Luz también es contractual. Gracias. ¿Luz también es contractual? No.
es de las caras. Bueno, eso es derecho constitucional. Digamos que en la parte del desarrollo, digamos que uno también pues obviamente debe trabajar en la promoción de su software, sí. Y pues quien utiliza el software, las personas. Sí. Facilita la vida, digamos, en un momento dado. Entonces, si yo utilizo una cara o dos caras, incluso en vallas, en pancartas, porque cogí esa cara, me pareció bien, me parecía apropiada. Ajá. Entonces, pero yo ni siquiera sé quién es el personaje, nada. O sea, una persona de XYZ. Y resulta que el de acá mañana se encuentra de pronto en una valla, no sé. Demanda. Ay, mierda. Fácil. ¿Y ahí cómo? Si ¿cómo podría? No, porque primero usted debe cualquier acto jurídico o cualquier acto que usted en general quiera hacer, se exige o la ley prevé para evitarse, digamos, situaciones o complicaciones, o no complicaciones, sino situaciones jurídicas incómodas para alguna de las partes. Usted lo que debe actuar y se espera que lo haga es de manera diligente. Entonces, ese uso de manera aleatoria de caras no es recomendable. Más bien si pedir una autorización o mirar la necesidad de hacerlas, porque usted puede desarrollar una cara, no tiene que utilizar una cara de alguien. Usted, pero sí, yo pensaría que sí, pero eso es un tema también respecto a la imagen, y ahí recuerde que habría que determinar si la persona es una figura pública o si no es una persona pública, si el espectro de protección de buen nombre y honra es más grande o es más reducido, que ha dicho la Corte, pero es un tema para analizar con posterioridad. Pero bueno, seguimos. Bien. Yo les decía, una vez ya tienen el software, ¿qué derechos tiene? Me gustan las preguntas, pero vamos a retomar acá. Tienen dos perspectivas, o dos clases de prerrogativas, perdón. Una prerrogativa moral, que son los derechos morales. Estos derechos morales tienen unas características particulares. No tienen contenido económico, no se pueden desconocer, es decir, ustedes siempre lo van a tener como autores, los van a tener. Son intransferibles, es decir, que no los pueden ceder a nadie. Son inembargables, no se puede generar un embargo respecto de estos derechos. Son irrenunciables, ustedes no pueden renunciar públicamente a ellos. Cosa distinta, ojo, es que ustedes no los quieran ejercer. Si ustedes pueden decir, yo no quiero ejercer ese derecho, perfecto, no lo haga, está en todo su derecho, pero el derecho sigue existiendo, no es que deje de existir. Y finalmente, ojo, no tienen limitación en el tiempo, porque precisamente son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Estos no son los que yo les decía, la vida del autor más 80 años o 70 años, no. Esos son los patrimoniales. Estos siempre van a estar en cabeza del autor. Y se van a dar cuenta ¿por qué? Porque son derechos que están muy ligados a su autoría. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuáles son, de manera general. No, de manera general, no, concreta. El derecho a paternidad básicamente consiste en reconocer al autor de la obra en cualquier tiempo y lugar como creador de tal obra. ¿Bien? El derecho a integridad es oponerse a toda deformación, mutilación o modificación de la obra que vaya en contra del decoro de la obra o reputación del autor. Voy a leer el tercero y les explico el segundo y el tercero. Derecho de modificación es por parte del autor en cualquier tiempo. Entonces, aquí hago referencia. Imagínense que ustedes desarrollaron el de integridad es respecto de actos de terceros. El de modificación es ustedes actos propios del autor. Pongo el ejemplo. Ustedes desarrollaron un software que de citas. Citas, o sea, una aplicación. Entiéndase Tinder, la que sea. Y lo que sucede es que de pronto ustedes lo hicieron pensando justamente, no sé, en que fuera un público adulto. Por ejemplo, ustedes desarrollaron eso pensando y dijeron, bueno, perfecto, eso va a ser de citas, pero va a ser para personas mayores de edad, punto. Y ustedes se dan cuenta que de repente luego quien tiene una licencia con ustedes o quien les hace un contrato posterior dice, oiga, ¿y si lo abrimos sin límite de edad? Y entonces lo modifica y le quita, digamos, esa barrerita y resulta que de pronto pueden tener citas una niña de 10 años con un señor de 40. Entonces ustedes dicen, oiga, momento, derecho moral de integridad, eso va en contra de mi reputación, además de mi decoro, y yo no quiero que usted deshabilite esa
Usted está modificando la integridad de mi obra y simplemente no estoy de acuerdo con eso. Punto. Es un derecho que ustedes tienen, lo pueden hacer. Derecho de modificación es por parte de ustedes. Entonces ustedes deciden que ya el color de esa aplicación de citas ya no va a ser rosado, sino va a ser azul. O la plataforma va a ser no sé qué. Eso lo pueden hacer ustedes. Es su creación, ustedes lo pueden hacer. Asterisco. Ahí tomo un asterisco porque ahorita les voy a decir por qué. El derecho de ineditud es conservar la obra inédita o no divulgarla. Esto básicamente es que ustedes deciden, pueden decidir, salvo pacto en contrario, salvo que haya un acuerdo, pero ustedes de manera inicial deciden cuando ponen a conocimiento su obra. Si ustedes quieren permanecer esa obra reservada, lo pueden hacer. Es facultad de ustedes. Y el derecho de retracto es retirar la obra del mercado cuando ustedes, pues de acceso al público, cuando ustedes lo consideren pertinente. Es su derecho. ¿Por qué? Porque la obra es de ustedes. Ahora, momento, ustedes no pueden ejercer, pues pueden ejercerlos todos, o ninguno, pero nunca renunciar, recuerdo. Siempre los tienen en cabeza de ustedes, punto. No, es que yo hice un contrato en el que decía que se cedían los derechos morales. Nulo, cláusula nula, pero bueno, vamos a ver eso después. Modificación y retracto, ¿qué sucede con eso? Si ustedes ejercen esos derechos y el ejercicio de esos derechos, ustedes le dicen al productor, oiga, lo que pasa es que ya no quiero que esa aplicación tenga cobertura a nivel global, sino solamente a nivel suramericano, y la modifican, o sea, ustedes mismos ejercen el acto. Y quien les está pagando dice, perfecto, ejerza su derecho de modificación, pero como yo ya la tenía prevista, había hecho publicidad en todo el mundo y me costó $300 millones, págueme eso, indemníceme. Claro, lo tienen que indemnizar, porque el ejercicio de esos derechos no puede ir nunca en contravía de relaciones jurídicas previas. Es decir, si ustedes ya tienen un contrato en virtud del cual se comprometieron a hacer una cosa, no se pueden, pues claro, y luego dicen, no, ya no, porque voy a ejercer mi derecho. La contraparte les va a decir, perfecto, ejerza su derecho moral, pero indemníceme, porque me está afectando. Eso pasa con el de modificación y retracto en la práctica. Pero bueno, los derechos patrimoniales, esto es lo que me interesa que les decía, ahí está el negocio, la parte económica. Estos derechos, a diferencia de los otros, tienen estas características. Tienen contenido económico, es decir, por ello sí se cobra. Ahí está el modelo de negocio. Pueden ser transferidos libremente, negociados. Ahí están los contratos. Y se encuentran limitados temporalmente. A diferencia de los otros, no duran a perpetuidad, sino que tienen un límite. ¿Cuál es el límite? Persona, 80 años. Muy bien, Carmen, muy bien. La vida del autor, cuando es persona natural, la vida del autor más 80 años. Y cuando es una persona jurídica, se modificó la ley, hoy es de 70 años. Punto. Los que mencionaron por ahí 20, se rajaron. No, los de 20 son patentes, eso es propiedad industrial y eso no tiene relación con esto. Bien, la vida del autor más 80 y 70 años personas jurídicas. Ahí es donde entra esto. Y Camilo, cuénteme. Solo como para claridad, es decir que sin el contrato yo sé esos derechos, el cliente tiene 70 años esos derechos, ¿cierto? Depende, porque si usted lo cedió, vamos a ver eso en temas de contrato, pero usted es libre en negociar. Eso es otra cosa que les quiero dejar claro. De pronto para ir tranquilizando eso, pero lo vamos a retomar en el de contratos. Ustedes no hay contratos tipos ni contratos de adhesión en esta industria. Ustedes son libres de negociar como quieran, bajo las condiciones que quieran, siempre y cuando sea en virtud de la ley, por supuesto. Pero si ustedes quieren cederlo o licenciarlo por la vía del autor más 80 años, pues así lo hicieron. Pero si lo quieren licenciar por 2 años, pues por 2 años y punto. Pero si no se definió. Ya vamos a ver eso. Eso es en la charla 3. Porque es contrato, es que no quiero adelantarme ahí. Pero les voy a explicar los derechos patrimoniales de negociación. Listo. La vea al autor más 80 años y se acaba el derecho. Ahí pasa, y es la pregunta que no me hicieron, pero que debería decir, ¿y qué pasa cuando se acaba la vea al autor más 80 años o se cumplen los 70 años? Tal cual. Dominio público y se rompe la regla general de ¿hay que pedir autorización siempre? No. Yo iré adelantando porque es que vamos sobre el tiempo y por lo menos les quiero decir los patrimoniales. Fernando, cuéntame. Gracias. Una derechos patrimoniales es una experiencia personal. Señor. En ejercicio de una actividad de paraacadémico encontré en una universidad de fuera de Bogotá que las licencias de uso de software para los laboratorios estaban vencidas.
y se estaban utilizando en más equipos de los... Pero si esto es particular, si que luego lo tratamos y me cuenta el caso. Aquí no se puede. Es que quiero adelantar. Que son derechos patrimoniales. No, si no hay problema. Si no... luego lo charlamos si quiere. O cuénteme. Gracias. Y resulta que yo lo informé a la autoridad competente no hizo nada. ¿Hay una licencia y hay un uso inapropiado de esas licencias? ¿Me dijo? Sí. ¿Y quién es la autoridad competente? Eran de Microsoft. ¿Y quién es la autoridad competente? En ese caso uno estaba trabajando con el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. O sea, yo como paracadémico contratado por el Ministerio de Educación, yo le informé eso a la autoridad competente. Ok, esa anomalía, sí. ¿Y qué pasó? No hubo ninguna actuación y después me cayó la software, lo que es, a reclamarme eso. Yo no tengo nada que ver ahí, porque yo demostré que yo había informado y no hubo acción legal ni ningún tipo de acción. ¿Ahí qué pasa? Y esos son derechos económicos. Bien, eso es un tema, también lo voy a atender en el tema contractual, porque es que les quiero explicar los derechos, pero gracias por su anotación, y les voy a explicar porque no nos podemos ir sin estos. Los derechos patrimoniales son estos 5 derechos patrimoniales, es decir, acá están concentrados todas las modalidades de negocio que ustedes pueden ejercer con su software. Por estos son los que van a hacer los contratos. Aquí está el tema económico de ustedes, a nivel nacional e internacional. Los vamos a ver rápidamente ya. Igual recuerden que esta presentación se las voy a dar. Todos consisten en autorizar o prohibir algo a alguien. Por eso se hacen contratos. Porque como la regla general es pedir autorización, ustedes autorizan o prohíben algo a alguien. La reproducción es simplemente generar nuevos ejemplares. Me explico. Ustedes, por ejemplo, lo están vendiendo su software en un CD, por ejemplo, y tienen, no sé, 1 millón de CDs. Si quieren sacar otra copia adicional, otro ejemplar, tendrían que pedirles autorización para eso. Básicamente eso es de manera muy general. Derecho de distribución es... Sí, yo sé que estoy sobre... Hola, ya. Tú lo dices frente a CDs, y si es frente a usuarios, o sea, cuando es un software en la nube, también es... También. Si yo lo tengo para yo lo contraté para un usuario, no puedo utilizar 2 ahí. Bueno, lo que pasa aquí es que en reproducción hablamos de tangibles. Ahí ya sería un tema también de licencias. Si yo autorizo la licencia para 10 usuarios a nivel nube o a nivel, digamos, digital, y alguien, no sé, lo utiliza una persona 11, ahí ya estaría vulnerando, pero es un tema ya mirando licencias o mirando, pero no sería reproducción, porque en reproducción eso es muy pertinente. Hablamos de medios tangibles. ¿Bien? ¿Cuándo se comercializa por medios tangibles? Un aporte es Andrés. El modelo SaaS, que es el modelo Software as a Service, que es... Eso también lo vamos a ver, pero eso va posterior. Pero también, aquí yo les estoy dando los mínimos para que luego todas las charlas fluyan de manera... Y hagan las preguntas hago más una aclaración sobre lo que está diciendo Julián. Digamos que parte de lo que buscamos es que el seminario sea de contenidos profundos, por eso cuando Julián hace la salvedad, que luego lo vamos a ver, es porque precisamente no quisimos hacer un evento de charlas, sino que cada momento, cada tema se va a ir resolviendo con toda la profundidad en su momento. Entonces, para que sepan que y además vamos cortos de tiempo, entonces para que podamos ir avanzando cada cual con su tema. Sigo aquí. El tema de distribución es autorizar o prohibir la venta de alquiler o arrendamiento. Aquí sí podría tener por ejemplo, si ustedes venden los videojuegos de manera, por ejemplo, la venta física, pero aquí también habría ventas, pues, eventualmente digitales o alquiler. Ahí ya se vendría el tema de los distintos tipos de licencias, etcétera. Por todo eso, digamos, la idea que quiero que se lleven es que ustedes pueden monetizar eso. Esas son distintas posibilidades de contratos que pueden hacer, de licencias que pueden hacer. Derecho de comunicación pública es, bueno, autorizar o prohibir la comunicación directa o indirecta. Leo el otro y les explico los dos. Puesta a disposición, autorizar o prohibir la puesta a disposición al público de obras de manera que la persona pueda acceder a ellas desde cualquier lugar que ella elija. Les pongo el caso particular. Eso no es mío, pero bueno. La comunicación al público y la puesta a disposición son, digamos, 2 maneras de dar a conocer la obra. Me explico. La comunicación pública es cuando ustedes deciden el dónde, el cómo y el cuándo. A través de qué medio. Ustedes deciden ese usuario cómo va a recibir esa información. ¿De acuerdo? Ustedes, en manera concreta en este servicio, ustedes distribuyen o
digamos, determinan cuál va a ser el medio y eso, el dónde, el cómo y el cuándo. Les pongo un ejemplo, digamos, en audiovisual. Si ustedes tienen una película de cine, la película de cine puede ser en X, no sé, en Cine Colombia, los miércoles a las punto. Ustedes podrían hacer lo mismo a nivel, pues, análogo o no, pero determinar el dónde, el cómo y el cuándo. Pero puesta a disposición sí surge mucho más con un canal mucho más familiar para ustedes, que es, ustedes ya no deciden el dónde, el cómo y el cuándo el usuario accede a esa información, sino que ustedes simplemente, digamos, la cuelgan o la suben. Y es el usuario quien decide cómo, cuándo y dónde. Entonces, siguiendo este ejemplo, digamos, Netflix. Es una plataforma en virtud de la cual ustedes pueden perfectamente estar viendo X película, vinieron al seminario, la pausaron, llegan del seminario y la siguen viendo. Se acabó. Nada de cines, filas, ni nada. Esta puesta a disposición es más relacionada con sus servicios, pues puede ser, dependiendo del modelo de negocio que tengan. Pero ambas son comercializables y ambas son modelos de negocios válidos según las necesidades del usuario y pues las disposiciones que ustedes tengan. El derecho de transformación, este es clave, y ese es el de obras derivadas. Ustedes tienen su obra original, digamos la aplicación para comunicarse, WhatsApp, ejemplo. Y alguien dice, oiga, y si, imagínense que no tuviera videollamada, pero entonces alguien dice, bueno, hagámoslo con el ejemplo que está ahí. Y luego vamos a uno más elaborado y es, ustedes tienen su aplicación o su videojuego, digamos, en idioma castellano. Si ustedes quieren hacer una adaptación o una traducción, eventualmente esa traducción sería una obra derivada, ojo, de esa obra original. Por consecuente, esa obra derivada va a tener a su turno derechos morales y patrimoniales propios e independientes de la obra originaria. Es decir, tengan cuidado, porque si ustedes hacen un contrato de cesión, eso lo vamos a ver más adelante, en virtud del cual autorizan sin ninguna, no sé, sin ningún estudio previo o saber cuál es el efecto querido, ustedes pueden estar otorgándole más derecho del que quieren dar. ¿Me explico? ¿Perdón? Sin ninguna limitación. Sin ninguna limitación. Entonces por eso hay que saber del tema de contratos y hay que saber esto, que la formación implica obras derivadas. Bueno, seguimos. ¿Una pregunta? Vía streaming, Andrei Ramírez nos pregunta. ¿Andrei? Cuando se tiene un producto por el cual se expide licencia de uso a los clientes que lo adquieren, ¿esto lo protege automáticamente con derechos de autor? Bueno, gracias por la pregunta. No, el orden sería este. La protección automática por derecho de autor se genera o se otorga a nivel legal con la creación del software. Punto. El tema contractual es la modalidad, es la manera en que usted determina en qué modo y qué condiciones es que el usuario va a tener acceso a su software, por ejemplo, o a su producto tecnológico. Es decir, usted limita ese uso, el cual es muy importante porque si ustedes no ponen cláusulas de limitación, yo voy haciendo y deshaciendo. Y luego es cuando dicen, oiga, pero ese software sí era mío, por eso hay que mirar luego el contrato de la licencia. ¿Hasta dónde fue el límite? Porque si no le dijo nada, el contrato es ley para las partes. ¿Recuerdan? Bueno. Básicamente estos son los que les dije. Yo sé que voy afanadísimo, pero es que tenemos un coffee break y un networking y luego pues otra charla. Esto ya se los dije, pero aquí solo me tengo en una cosa, porque ya estoy acabando. Personas naturales, la vida del autor, más 80 años de esos derechos patrimoniales. La vida de personas jurídicas, 70 años. Pero en ese slide tiene un elemento adicional. No se consideran autores las personas jurídicas. Solamente es autor la natural. Solamente es autor y el autor solamente tiene los derechos morales y patrimoniales. Pongo un ejemplo. Yo soy desarrollador. Solo, y un software en mi casa, perfecto. Tengo derechos morales y patrimoniales. Vamos evolucionando. Alguien me contrata a mí para realizar un software. Lo desarrollo, yo voy a tener los derechos morales y eventualmente, si así quedó en el contrato, lo miraremos después, la persona jurídica va a ser la titular, no va a ser autora, va a ser titular de derechos patrimoniales. Con lo cual va a tener que respetar, ¿qué? Mis derechos irrenunciables, que ¿cuáles son? Los morales. Entonces, por supuesto, perfecto. Hice un mal contrato, desafortunadamente, bueno, pero usted no lo puede, tiene que respetar mi derecho de modificación, mi derecho de retracto, mi derecho de integridad. Es decir, que usted no puede desarrollar software después con eso. O sí, o no, o como que no el contrato. Porque una cosa es transformación y otra cosa es integridad. Ojo, los derechos morales están en la protección del desarrollador. ¿De acuerdo? Los derechos patrimoniales son la comercialización, que según sea el contrato se van a transferir
pero la persona jurídica jamás tiene derechos morales. Perdón, una pregunta. O sea que cuando una empresa se adjudica la autoría... Su nombre, tranquilo. Perdón, Mauricio. Mauricio, cuénteme. Mi nombre es Mauricio González. Sí. Cuando una empresa se adjudica la autoría de la creación, ¿está cometiendo un delito? ¿Qué entiende usted por adjudicar? Que dice, yo soy el dueño de este software. Sí, dice autor X compañía. No un delito, sino puede ser desconocimiento, pero si ya tiene implicaciones legales que está pasando por encima de los derechos, sí sería un atropello respecto a los derechos morales del desarrollador. Habría que mirarlo cada caso concreto, pero sí. Porque claro, el derecho de paternidad tiene que decir que el creador fue usted. Mauricio me dijo que se llama. Sí. Entonces, si yo soy la empresa, tengo que decir desarrollado por, sí, la empresa tal, Riatiga Software, ejemplo, pero desarrollador, Mauricio. Ok. Y seguimos. Una pregunta rápida. Bueno, maravillosa pregunta. Depende. Jennifer. Un desarrollador participa en el ejercicio. Depende, el contrato puede decir, tú no eres el autor. No. Siempre. Eso es importantísimo. Que haya confidencialidad, eso es un tema muy discutible. No voy a entrar todavía en eso porque es tema de contratos. Pero digamos, en esencia, siempre se tiene que proteger el derecho de autor. Por eso es la importancia de saber que ustedes tienen estos prerrogativas morales. Porque es que el día de mañana, incluso ustedes, si están desde la perspectiva de la empresa, del empresario, no se les haga raro que alguien, que un desarrollador conociendo esto diga, oiga, yo puedo demandar y demando. O ustedes digan, yo puedo demandar y demandan. O no sé. Es siempre y cuando haya una vulneración, ¿no? No es que sea la feria de la demanda. Carmen. Bueno, si la empresa que yo represento contrata 10 desarrolladores para desarrollar un software que diseñaron 2 consultores, ¿quiénes son los que se registran en el derecho de autor? Bueno, muy bien. Buena pregunta. Se puede registrar tantos autores como quiera, no pasa nada. Ejemplos complejos como ese, y hay más. Y hubo rotación, por eso. Sí. Primero, y eso me lleva a este slide. Contesto eso con este slide. Tipos de obra según el autor. Individual, no tiene pierde, es el caso pues solo una persona, punto. Persona natural, punto. No hay complicación, pero quizás sea el que menos ocurre. 2. Ahí es donde viene lo tuyo. Y eso es importante que ustedes lo sepan porque en el momento de registro ustedes tienen que poner qué tipo de obra es, según el autor. Y hay obras en colaboración y obras colectivas. Básicamente son obras donde participan 2 o más autores, punto. O 2 o más personas, quizás sea mejor decirlo así. En la colaboración se produce de manera conjunta, pero los aportes no se pueden separar. Allá depende de ustedes, conociendo cómo es el caso particular. No se pueden escindir, caso en el cual la obra pertenece, salvo pacto en contrario, o sea, salvo que haya un contrato que diga lo contrario, pertenecería en principio por partes iguales a todos. Si hay 10, se manejaría. Yo creo que un juez estaría llamado, pero quién sabe, serían los medios probatorios que se hagan. Momento. Colectiva es una obra que si bien participan más de uno, que sería por ejemplo tú, con unos consultores, luego vinieron 10 contratistas, luego me mandaron algo de Estados Unidos, y salió esto. Ojo, perfecto, todos son autores, pero si hay una persona, que en este caso puede ser jurídica, quien se encarga de la orientación, del desarrollo, de la divulgación, de la promoción, de la publicación, esa persona, si lo puede mostrar así, pasará a ser titular. Ojo, arriba en colaboración, paréntesis, todos son en igual proporción, tanto derechos morales como patrimoniales, morales si son personas naturales, pero sobre todo los patrimoniales. En colectiva, esa persona, que puede ser jurídica o no, quien coordinó, divulgó, etcétera, y todo el proyecto, ella va a ser la única en la que van a recaer los derechos patrimoniales. Es decir, ella lo puede comercializar divinamente. Lo que pasa es que tiene que respetar los derechos morales de los demás, sí. ¿Que eso puede ser un problema? Sí. ¿Que hay que mirar el contrato? También. Para resumir, porque yo creo que varios van a tener la misma pregunta y para poder avanzar. Bien. Para resumir, creo que la preocupación de muchos de los empresarios va a ser, pero la rotación, pero es que yo tengo 5 desarrolladores, sí, se fueron al mes, luego me tocó otros 3. ¿Cómo? Una cosa importante ahí, gracias Jennifer, de pronto para eso, claro, todo caso es diferente, por eso digamos, yo no me atrevo a dar aquí una respuesta contundente. ¿Por qué? Porque podría pasar lo siguiente, que tú me digas, no, si eran 5 contratistas o vinieron 5, pero realmente el aporte de 2, o sea, perdón, la sencillez, 2 eran pagazos, que me tocó salir de ellos. Hombre, habría que mirar si sí o si no.
porque eso puede ser una consideración subjetiva, pero puede que tú estás diciendo, es que efectivamente ellos un aporte no hicieron. Por eso los despedí, pero puede ser el otro, por mínimo que sea el aporte, sí fue fundamental quizás para la creación y esa persona sí lo pueda mostrar, con lo cual sí te podría decir, respéteme los morales, yo no le pido indemnización, no me tiene, ojo, el reconocimiento de morales, recuerden que no son de contenido económico, yo no estoy diciendo aquí, como son morales, te tienen que pagar por las ventas que usted haga, no, salvo que ustedes hayan cuadrado ese contrato, pero si no, usted no le debe nada a nadie, tome, eso es de hecho, lo vamos a ver en los contratos, eso es un contrato de encargo de obra. Y por último, pero entonces unos participan desarrollando unos módulos, sí. Los otros módulos, sí. ¿Vale? ¿El derecho es sobre la obra completa o sobre los módulos en los cuales participaron? Podría verse de dos maneras, depende de cómo yo lo mire, si lo miro como un todo o como módulos, como una compilación o como un todo. Eso me llevaría a la pregunta entonces similar de Carlos. Hombre, si yo registro esto o hago un primer evento o hago primera cosa, claro, ¿cómo lo registro? Pues depende. Si usted lo mira como un todo, lo puede ir añadiendo, pero si no, si usted lo maneja como módulos independientes, pues cada uno tendrá su independencia y así usted puede cobrar sobre cada módulo, por ejemplo. Seguimos. Pregunta puntual. Vamos a seguir. Sí, igual. Digamos que los casos particulares los vemos después. Igual yo ya estoy acá concluyendo. Es que general es una cosa sobre, por ejemplo, general, solamente temas generales. Camilo, hágale. O sea, yo quiero preguntar, creo que va sobre eso, es por qué Microsoft dice Windows desarrollado por Microsoft y no por personas naturales. Pero usted ha mirado los términos y condiciones y se ha mirado la letra menuda, seguramente establecen quiénes son los desarrolladores. Ah, puedo hacer eso. Hágalo. Bien. Sí, aquí la señora, su nombre y la pregunta, por favor. Mi nombre es Celina Angulo Cadena. Cuénteme. Yo lo que hago es una acotación. Señora. A mí como empresa, sí. En el contrato de trabajo tengo la potestad de incluir una cláusula extra en la cual los desarrolladores cedan a nombre de mi empresa los derechos patrimoniales, más no los morales. Entonces los derechos patrimoniales son de la empresa. En ningún momento tengo que citar todos los desarrolladores porque lo que estábamos diciendo, todo el mundo rota y rota y rota. Está muy bien la acotación y así funciona y tiene todo el derecho y está perfecto. Pero, ojo, son dos derechos, los morales y los patrimoniales. Exacto, y está muy bien, correcto. O sea, así tienen que seguir de este seminario diciendo tal, nunca se cede, tal cual. Pero justamente, como nunca lo cede, eventualmente ellos les podrían decir, yo quiero que figure, pues, ojo, porque es que no se imaginen que tienen que figurar el nombre de la persona natural en la portada. Ustedes tienen que hacer una notación de que él es el autor. ¿Dónde? La ley no dice. Háganlo. En una letra menuda, en los términos, no sé. Pero, o sea, eso se puede hacer, no les quita. O este trabajo fue producido tal y tal, no quita. Igual lo registran en el derecho, lo van a ver con el tema de registro, se tienen que registrar los autores. Ya voy, Carmen, digamos ya concluyendo, porque esto es el último slide. Las limitaciones las vamos a ver con los contratos. Simplemente, entonces hacemos como un resumen rápido. Recuerden el sistema de propiedad intelectual dividido en 3. Ustedes tienen mayor incidencia en el tema de industrial, pero sobre todo y específicamente en derecho de autor. El software es una obra protegida por el derecho de autor que tiene unas características y debe cumplir los requisitos y criterios para que ésta sea susceptible de protección. En derecho de autor, la obra se protege desde el momento de su creación. Vamos a ver el tema de cómo se registra con posterioridad y, en esencia, ustedes tienen los desarrolladores y eventualmente, si es el tema jurídico, como bien nos decía la última persona que intervino, que se me olvidó, Juliana. Celinta. Maravilloso nombre, no me acordé, discúlpeme. Y decía, los titulares de derecho, es decir, una persona jurídica puede ser titular de derecho de autor, pero no autora, cosa distinta. Tiene derechos patrimoniales y morales, la del autor más 80 años cuando se trata de personas naturales, 70 años cuando es una persona jurídica, derechos morales, siempre está en cabeza del autor, y derechos patrimoniales en la empresa. La regla general es siempre pido autorización cuando voy a utilizar una obra que no es mía. Punto. Salvo las limitaciones y excepciones que vamos a ver en el punto 3. Y siempre debe ser de manera previa expresa. Y otra cosa que sí, bueno, eso lo voy a decir después, las limitaciones las vamos a ver con posterioridad. Eso era todo por hoy.